días. Ni uno, ni dos, ni tres. Hasta 6 debates propone Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Propuesta que ya ha rechazado el dirigente de los populares y que supone un desprecio a los millones de votantes que se decantaron y se decantarán por otra opción lejos del bipartidismo. Sánchez no pasará a la historia por ser el presidente que gestionó de manera eficaz y legal la pandemia del coronavirus, que reflotó la economía española o que castigó con dureza la corrupción, pero hay que reconocerle su habilidad para decir una cosa y hacer la contraria, según le venga mejor. En 2015 y en 2016 Sánchez pidió muchos cara a cara con Mariano Rajoy. En 2019 se negó a debatir únicamente con Pablo Casado y quería que esos debates fueran a 4 o a 5. Ahora solo lo quiere con Feijóo. Claro está que en esto de los debates electorales el interés partidista cobra mucha importancia. Interesan más a quien aspira a llegar al poder y menos a los que se ven con la victoria en la mano. Decían los hombres fuertes del PSOE hace ya 4 años que no irían a estos debates en función de la desesperación o las urgencias que tenían algunos. Es decir, que la desesperación y la ansiedad de Pedro Sánchez ese 2023 estaría llegando a límites insospechados. Parece también que esos 440 millones aprobados en publicidad institucional no valen mucho y que el socialista quiere llenar pantalla a toda costa. Los debates son sanos en democracia, pero como su propio nombre indica, para debatir y no mentir o ir con un tocho de folios, que diría Tamames. Pero puestos a proponer, le ofrecemos al señor presidente nuestra televisión. Y no para un debate, sino para varios, con los enfermos de ELA, con las mujeres afectadas por la ley del sí es sí, con los agricultores perseguidos, con los trabajadores en paro y autónomos, con los funcionarios de la Justicia y Seguridad Social, con los comerciantes que tuvieron que bajar la persiana, con los trans arrepentidos, con las mujeres que han abortado, con los ciudadanos que tienen su casa ocupada, con las víctimas de ETA y con los ciudadanos constitucionalistas. Más calle y menos televisión, no más a lo presidente. España necesita hablar de los problemas reales de los españoles y conocer qué proponen los partidos políticos para encontrar una solución al desastre al que nos ha empujado este gobierno socialcomunista. Comenzamos aquí el martes en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, más allá de esos debates que propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Alberto Núñez Feijóo. También debatiremos y hablaremos sobre otros asuntos que preocupan realmente a los ciudadanos, como puede ser ese asunto, esa campaña que hay orquestada contra los agricultores de la fresa, la ley trans y todas las lagunas que está dejando estas normativas. Y también nos iremos hasta Ucrania, o lo que está pasando en Estados Unidos, donde Mike Pence también se postula para ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos en el próximo año 2024. Todo ello a lo largo de las próximas 2 horas, así que quédense con nosotros. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, hablando de los debates, porque la propuesta de 6 de Sánchez, que parece que vendría coordinada con las semanas que quedan, se queda corto, porque si en vez de semanas lo hace por días, hay muchos más debates, con lo cual podría haber hecho una oferta de 50 debates, ¿no? Más o menos. Yo no entiendo por qué al canal 24 horas, que en realidad no es 24 horas, no le ha ofrecido salir ahí. Pues igual, porque igual 24 horas de Sánchez, sí, ¿no? Sí, sería todavía más inaguantable. A ver, yo creo que un debate con Sánchez no es fácil de aguantar. 6 es imposible y 40 y pico no serían tal. A pesar de que me ha hecho gracia, porque todos los periodistas del entorno de izquierdas están encantados con que hay 6 debates. Yo creo que no los aguantan ni ellos, pero en fin. ¿Qué indica eso? Pues indica desesperación total y que, como no tiene nada que perder porque lo ha perdido todo, la única opción es esa. Me ha gustado mucho el argumentario del PP cuando han dicho que, como no se atreve a ir a la calle, tiene que hacerlo en televisión. Me parece que es un argumento que, como tiene cierto fondo de verdad, hace cierta pupa. Pero esta mañana me ha interesado mucho la entrevista a la pedagoga, a la profesora, a la maestra, a Pilar Alegría, sí, cuando ha dicho, porque ya se ve que va a ser la consigna usar, como era evidente que el PP no iba a aceptar 6 debates, o 6 cara a caras más que debates. El argumento de la tal Pilar Alegría era muy bueno, porque decía, claro, si Feijóo no acepta los debates, solo caben 2 opciones. Una, que es que no tenga programa y por tanto no tenga nada de lo que debatir, o 2, que el programa esté escondido
y por tanto no lo quiera sacar a la luz. Cabe una tercera opción, que es la que ha usado su jefe siempre, que es que se invente lo que diga, es decir, que mienta a lo bestia, porque lo que dice después, como no tiene por qué hacerlo, no hay ningún problema, que supongo que es la estrategia que usaría Pedro Sánchez, y con lo cual entiendo perfectamente que Feijóo se escaquee de todas maneras con eso, porque contra un mentiroso es muy difícil debatir, a no ser que le vayáis diciendo que ha mentido, que ha mentido, que ha mentido, con lo cual también es muy difícil de aguantar. Entonces, me parece... Bueno, Feijóo también tiene la habilidad, como buen gallego, de no meterse en charcos. De no decir nada, sí, pero claro, es que en los debates del otro ya sabemos cómo serían. Si es capaz de decir que no pactará con y por la noche pactará con, pues ya me explicarás tú de qué fiabilidad tiene un debate. Además de que es bastante inaguantable 6 debates, ¿eh? Desde luego. Malena Nevado, muy buenos días. Buenos días, Alba, ¿qué tal? Pues un insulto más de Pedro Sánchez a los españoles, a la opinión, a la soberanía, al artículo 1 de la Constitución española, ¿no? Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, que eso parece que él no lo quiere entender, quiere una vuelta al bipartidismo y entonces propone solamente debates con Feijóo. Ya sabemos de qué sirven esos debates, porque este señor lo único que se dedica es a mentir. Feijóo, en su caso, pues supongo que tampoco le gusta la idea, porque a ver qué dice, porque en cada comunidad autónoma piensan de manera distinta, entonces tampoco le apetecerá mucho contradecirse. Y bueno, pues eso, un ataque más al artículo 1 de la Constitución, al pluralismo político y, como siempre, a la soberanía nacional, ¿no? Este señor empieza siempre atacando absolutamente todo, desde el artículo 1 hasta el último, y una verdadera vergüenza. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Lo veremos. José Antonio Fuster, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, fantástico el editorial, ¿eh? Del comienzo, muy bueno. Lo suscribo del principio al final. Muy bien, Alba. Mira que tenemos diferencias. Yo preferiría, de verdad, en este caso, yo creo que la inmensa mayoría de los españoles golpearnos con un ladrillo en la cabeza hasta quedar completamente discapacitados antes que tener que escuchar 6 veces un enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo. Y además que no sería un enfrentamiento. El problema es que los que hemos crecido, los que ya peinamos alguna cana con los debates estadounidenses y en comparativa con los debates españoles, sabemos que aquí no hay debates. Eso es lo primero. Sí que es mentira. Son pequeños, son mítines, mini mítines, micromítines, entre ellos, entre las formaciones políticas, y no hay un verdadero debate como se hace en Estados Unidos o como se hace en Inglaterra. De verdad que yo animo a cualquiera que se vaya a YouTube y vea los debates que de verdad se dan entre los candidatos, por ejemplo, a la presidencia, bueno, a Downing Street en el Reino Unido. Es impresionante, no tiene nada que ver. Nosotros no conocemos lo que es el término debate. Por eso digo que sería muchísimo mejor quedarnos inconscientes a ladrillazos antes que escucharlas esos dos. Estoy de acuerdo con Malena. Esto es una manera que tiene Sánchez de echar un salvavidas al bipartidismo, de nuevo, que es absurdo, que no funciona, que ya no está. Bueno, ha funcionado en algún aspecto porque desde luego el Partido Socialista se ha cargado a Podemos y el Partido Popular ha hecho todo lo posible por cargarse a Ciudadanos, pero hay ahora otra fuerza y es importante y los españoles tienen que escucharla. Pero bueno, además, sabemos los medios de comunicación lo que hacen. Tampoco es una burrada porque proponen un debate a 2 y en paralelo, esta mañana he estado recopilando unos datos de publicidad institucional que os los voy a contar porque quiero que se sepan. Para 2023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 va a destinar 2 millones de euros a una campaña que se llama Un país que nos cuida, podéis imaginar. 1.300.000 euros a Pelea el futuro. Ya solo con el título yo me echo a temblar. Y 1.200.000 a Un país más humano. O sea, no hay dinero para la cereza que se acaba de estropear en el Valle del Jerte, en mi Cáceres querido, pero sí hay dinero para todas estas mamarrachadas, con perdón. Y voy a seguir con transición ecológica y reto demográfico, su famosa Agenda 2030. O sea, el otro es el ministerio en sí de la Agenda 2030 y este es el más intenso, ¿no?, de toda la Agenda 2030, que es transición ecológica, de la señora Rivera, y reto demográfico. Tienen una partida de 1 millón de euros para la sensibilización sobre la situación del Mar Menor y la importancia de su recuperación. A ver cómo hacen esta campaña con 1 millón de euros. A ver qué es lo que se plantea en esta campaña. Los beneficios de la transición energética, 4 millones. Esto, publicidad institucional, ¿eh? El ciudadano como actor clave en la transición energética, 3.630.000 euros.
Y nuestra costa, una gran defensa ante los efectos del cambio climático. 1.485.000 euros. Esto me parece una auténtica vergüenza, porque lo que hacen es dirigir el relato hacia donde a ellos les interesa, a lo de siempre, al apocalipsis climático y al fin de todo, y a ponerles en línea con su ideología, que por cierto, yo tengo que decir que en este caso es la misma la que comparte el Partido Popular y la que comparte el PSOE, puesto que los dos apoyan la Agenda 2030. O sea, que es que todo esto es vergonzoso. O sea, voy a debatir con Feijóo y además me voy a apoyar con todo este dineral para que el relato vaya por donde nosotros nos interesa que vaya, ¿no? No. Ya está bien, de verdad, ya está bien de lo habéis apuntado además al comienzo, ¿no? Lo habéis apuntado que siempre es el débil o el aspirante el que ofrece el que pide, exige los debates. El perdedor, el que se ve como perdedor. El que puede ganar algo. Claro, porque el que tiene poder, lo hemos visto con las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso pues no participó en más o menos dos de los 3 debates que hubo. Pues el que tiene poder no tiene muy poco que ganar presentándose a esos debates. Por tanto, si Sánchez hace esta oferta desesperada como salvavidas del bipartidismo, pero también para intentar recuperar fuerzas ante un Feijóo que en la verdad es que en la distancia corta pierde mucho, pues es evidente que hay ahí una sensación de que tiene que hacer algo el presidente, aparte de regarnos con el dinero de nuestros impuestos, hacer una operación de marketing institucional que no va a salir bien. Pasa que si lo sabes vender bien, o sea, ahora mismo el tema está, yo he ofrecido esto y este señor no quiere esto. Entonces ahora va a ganar el que lo sepa vender mejor, porque la venta de lo que ofrece es el otro no se atreve. La venta del otro veremos cuál es. ¿Tú crees? Yo entiendo que Pedro Sánchez sí puede hacer cosas de ese tipo, pero ¿tú crees que le puede servir y sirve ya de algo? No, a ver, yo en la mentalidad de los votantes de toda la vida de Sánchez soy incapaz de meterme porque no la tengo. Con lo cual no sé qué piensa un señor del PSOE que está dispuesto a votar a Sánchez, no sé qué piensa. No sé si piensa y no sé qué piensa, ¿no? Pero es evidente que una de las cosas que parece clarísima es que ahora mismo el partido que menos fidelidad tiene, donde más se espera que pueda haber la abstención, es precisamente el Partido Socialista. Con lo cual él tiene que ir dirigido a su gente. Y entonces yo no sé si eso a su gente le motiva. Lo que tengo claro es que ahora mismo, también es verdad que estamos en precampaña, pero el relato famoso maldito lo está mandando Sánchez, porque ha metido en el debate ese tema. Entonces ahora el otro tiene que contestar si entra en ese tema. Bueno, pues ahí se produce un tema que como mínimo hace que uno organice, diríamos, el relato de los otros. También es verdad que eso si lo pasamos a la parte de las anteriores elecciones, Sánchez organizó el relato cada domingo en base a un mitin donde lanzaba una propuesta económica de gastar todavía más dinero que el que decías tú, Malena, y curiosamente el martes lo aprobaba y votos que perdía, porque... Hombre, hay gente, yo no sé qué piensa un socialista recalcitrante, pero un ser normal cuando te quieren comprar 20 veces con migajas, y además sabes que te van a comprar pero no te van a pagar, o sea que te van a dejar la factura, porque el mismo euro que servía para ir por el Interrail tenía que servir para ir al cine, para comprar el piso, para algo caerá, algo caerá, sí que es cierto que Pedro Sánchez envía el relato y así lo hemos visto en muchas ocasiones, como los medios de comunicación bailan el agua a Moncloa. De hecho, Yolanda Díaz en un primer momento salía expuesta en todas las portadas y en todas las aperturas de los diferentes programas y debates políticos. De hecho, ahora ya no parece ser la niña bonita para la mayoría de las portadas. Pero no sé si os habéis dado cuenta, o es una sensación que tengo yo a nivel personal, que desde hace ya unas semanas el relato en los medios de comunicación no es tan favorable al gobierno de Pedro Sánchez. No, ha cambiado. Exacto, y eso es algo que ha pasado desde hace muy poquito tiempo. Yo creo que incluso yo dije que había pasado antes de la campaña electoral anterior, porque de hecho a mí me chocó que el famoso relato, que a ver si encontramos una palabra, los que sois muy lingüistas y sabéis de eso, que no es mi caso que sea más bonita que esta. Claro, o sea, toda la primera parte de la campaña fue, no me acuerdo cuál era, la segunda parte eran los votos... Las listas de Bildu. Las listas de Bildu, y se hizo eco la mitad de la prensa, por no decir casi toda, que era lo peor que le podía ocurrir a Sánchez. Eso hace un año o dos no hubiera pasado. Se hubiera dicho algo, porque no vas a no decir nada, pero se hubiera tocado otro tema. Y es más, incluso el PSOE hubiera tenido capacidad de lanzar otro tema que el resto hubieran recogido rápidamente. Ya no se hizo. Con lo cual, yo tengo claro que están oliendo a vencedor desde hace tiempo.
como mínimo, si es que no es la explicación que dije yo, que era del CEO de BlackRock, que yo sigo pensando que es una explicación y me confirman que es una explicación muy clara. O sea, hay desaires que se pagan muy caros. La segunda parte de la campaña electoral de cara al 28 de mayo se centró precisamente en esa compra de votos por correo, lo que puso de manifiesto además como el sistema de voto por correo quizás no era el más adecuado. Ahora, con las elecciones el 23 de julio, cuando sabemos que julio, y se lo vuelvo a repetir un día más, es el mes escogido por la mayor parte de los españoles para irse a desconectar y coger sus vacaciones y dejar de trabajar por unos días, los cogen un 40% de los españoles, atención, frente al 35% que lo hace en agosto y al 10% que lo hace durante el mes de septiembre. Tenemos que volver a hablar de este voto por correo. Hay muchos ciudadanos que no confían en el sistema actual, sobre todo por el hecho de que a la hora de ir a una oficina de correos y depositar el voto no se exija el DNI. Pero aparte de todo esto se suma un problema más, el de los funcionarios y los repartidores de correos que podrían ponerse en huelga, atención, apenas menos de 10 días antes de esas próximas elecciones. Gabriel Serrano, tenemos una posible huelga en correos el día 15 de julio. Gaby, cuéntanos. Muy buenas, Alba. La noticia de Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral supone una cadena de hechos que no se saben qué va a deparar. Por ejemplo, que son en pleno verano y cambia los planes a los ciudadanos. Los días previos a las elecciones autonómicas y municipales ya ocurrió que el voto por correo se puso en entredicho por la compra de los mismos. Los trabajadores de correos, por ejemplo, en Melilla sufrieron asaltos y tuvieron que ser escoltados por la policía. Pues de cara a las generales, el sindicato mayoritario de correos en la Comunidad de Madrid amenaza con ir a la huelga. Han presentado un preaviso a la comisión paritaria. Si no contratan a 11.000 personas para las elecciones, convocarían una huelga del 7 al 23 de julio, las semanas previas a los comicios. Puede generar unas consecuencias muy grandes. Sindicato Libre podría extender esta huelga a otras provincias. Tienen representación en 38 más de España. Según ellos, llevan meses avisando a correos que les hace falta más gente para cubrir todas las necesidades, tanto en cartería como en las unidades de reparto urgente, así de como manera general. Si esto se lleva a cabo, solo en Madrid afectaría a unos 6.000 trabajadores, según el sindicato, y por ende las consecuencias de cara a las elecciones generales pueden ser muy, muy grandes. En una jornada que se decide el futuro de los próximos años en España, que ocurra algo así, que cada uno saque conclusiones, Alba. Gracias, Gaby. Pues estamos viendo cómo ese preaviso ya se ha materializado en la Comunidad de Madrid, que es algo que se tiene que hacer tanto a la dirección como a la autoridad laboral competente. Se tiene que hacer además 10 días antes, es decir, que esa huelga estaríamos poniéndonos en el del 7 de julio al próximo 23 de julio. Se podría extender a otras comunidades autónomas, todo ello sabiendo además que la documentación para poder ejercer el voto por correo no llegaría antes del próximo 2 de julio. Es decir, la gente que tendría solo 5 días para votar de forma tranquila y serena, porque también es cierto que hay muchas otras personas que dicen, no, es que una semana voy a estar en Almería de vacaciones, la otra me voy a Galicia con mis padres y la otra es que no sé si voy a estar en mi domicilio habitual para poder trabajar. La gente está muy preocupada con el tema del voto por correo. Fuster. Pues que no voten por correo. Ojalá, es verdad que Pedro Sánchez ha convocado unas elecciones casi con nocturnidad y sin previo aviso, y bueno, nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Con el pie cambiado cuando estábamos planificando unas vacaciones, un descanso que, por cierto, algunos tenemos bien merecido, como a José María me refiero, no los demás. Los demás no, tenemos que trabajar. Gracias. Nada, eso estoy. No suelo hacerlo. Ya me iría bien, ¿eh? Pues lo que la gente es verdad, sobre todo porque hay un ambiente que no solamente es España, sino es que estamos llenos de una cierta corrupción electoral en tantos países de Iberoamérica y eso ha llegado y eso llega aquí también. Siempre hemos pensado que teníamos nosotros un sistema electoral blindado, importante, que podía... Pero luego hemos visto lo que ha ocurrido en otros países que también lo tenían y hemos visto las maniobras siempre de la izquierda para corromper unas elecciones tan importantes. Y hemos visto por supuesto lo que pasa en algunos sitios como del sur de España, pero también, sobre todo, en Melilla. Lo que pasa es que ya lo sabíamos. Eso es lo que a mí me preocupa. En Melilla nosotros sabíamos perfectamente que Coalición por Melilla compraba votos. Gente de Coalición por Melilla compraba esos votos. Y hay condenas, hay sentencias firmes que condenaban a determinados personajes de Coalición por Melilla por esa compra de votos. Y nada se ha hecho desde entonces. Cuando tú no haces algo para prevenir algo que sabes que está ocurriendo y que es un delito y que hay sentencias firmes, es que no te interesa cambiarlo.
¿Por qué no te interesa cambiarlo? ¿Por qué no te interesa cambiar algo tan sencillo de entender para todos los españoles como es pedir tu voto con tu carnet de identidad, entregar tu voto con tu carnet de identidad? Eso es tan sencillo, es tan de sentido común que si no lo han hecho Es evidente, es ¿no? porque hay alguien que le interesa. Y en este caso ya sabemos a quién parece que le interesa. Es Así que evidente. vote presencial. Y el problema es que Se la puede. gente no reacciona. A mí me gustaría saber también ese interés desmedido de Sánchez porque la gente vote por correo. ¿Por qué tiene ese interés Sánchez? ¿Por qué la gente vote por correo? Porque no se ponen las medidas adecuadas para que la gente esté tranquila por ese voto. Por lo menos para que la gente esté tranquila. Tampoco. Esto es un poco raro, ¿no? Es que con lo del voto habría mucho que hablar. O sea, yo el otro día recibí una llamada de una persona en Extremadura que afirma que a los residentes de las residencias de ancianos se les prepara el voto. Yo digo, bueno, pero es que tú no me puedes decir eso, yo necesito que eso me lo demuestres y necesito que... Dice, vamos a ver, es que lo veo yo. Me dice, es que yo lo veo. ¿Y tú quién eres? Pues una persona externa que va, que entra y que sale y que lo sabe. Y esas cosas, ¿cómo se pueden controlar? ¿Qué podemos hacer ante todo esto? No se puede hacer nada para controlar el voto por correo, no se puede hacer nada para que algunos gobiernos regionales controlen el voto de las personas que están en las residencias que de ellos dependen. ¿Esto qué es? Pero ¿en qué nos estamos convirtiendo? Es que de verdad es que hace unos años están pasando cosas que antes eran impensables que pasaran en España. Y lo que me preocupa es la manera en la que el ciudadano se está tomando las cosas. Me parece que se están anestesiando. O sea, hay tanta burrada una tras otra que al final yo no veo que haya una reacción por parte de la gente, ¿no? De la calle. No sé, no veo que estén tan descontentos. Están un poco, bueno, pues cediendo a cosas que es que no deberíamos estar con los brazos cruzados. El otro día me contaron una, perdón, María, el otro día me contaron una historia que está muy bien, que nos sirve como parábola, vamos allá. Es un amigo mío que estaba en Francia, en el sur de Francia, fue a un supermercado y compró mandarinas. Y dijo, Dios mío, qué mandarinas tan buenas, tan magníficas mandarinas. Y dijo, ¿cómo es posible? O sea, cuando en el otro lado de la frontera tenemos esas mandarinas. Y le dijo un francés que iba con él, le dijo, es que en Francia devolvemos las cosas cuando no nos gustan. Claro. Entonces, cuando nosotros compramos las mandarinas, llegamos a casa, os ha ocurrido alguna vez, ¿no? Compras unas mandarinas, llegas a casa, abres la primera, te la vas a comer y está mala. Está sosa, no sabe nada, es una porquería. ¿Qué hacemos? La dejamos ahí, se van pudriendo, tal, las tiramos y ya compramos otras. En Francia no. En Francia cogen la mandarina, agarran lo que acaban de comer, se van al supermercado con la bolsa de la mandarina y dicen, esto es una porquería, me la cambia. Así, de esa manera, los supermercados franceses dicen, no podemos permitirnos esto, lo que tenemos que hacer es tener las mejores mandarinas. Y eso es lo que no ocurre en España. En España nos tragamos todas las mandarinas malas. Eso es lo que deberíamos cambiar. Por eso decía Malena, ¿estamos anestesiados? Estamos conformistas. Creemos que todos son derechos, todos son alegrías, todos son tal. Y no, también tenemos ciertas obligaciones. Y esas obligaciones son unas de protestar. Como decía un amigo mío, el problema es que en España hay pocos franceses. No, si hubiera más, en esto tendríamos... Yo estoy a favor de la gran independencia. Y que mantienen a la gente preocupada. El voto por correo es de las cosas que a peor no ha ido. O sea, él lleva así unos 40 o 50 años, ¿eh? O sea, no ha empeorado ni ha mejorado nada. Con lo cual quiere decir que no es que haya un... A ver, ahora puede haber un intento especial en manipularlo, no lo sé. Pero hasta ahora ha habido un conformismo de los partidos que estaban, bueno, desde el principio. Así como en otras cosas hemos ido a peor, en eso no hemos ido ni a peor. Estábamos fatal antes. Con lo cual, pues claro, y además parece que las maneras de arreglarlo no son muy complicadas. O sea, con 2 o 3 cositas cambiarías lo que es el voto por correo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Pues no se sabe, porque aquí, si en España tenemos pocos franceses, también tenemos poca gente que se acuerde cuando pasa una cosa de arreglarla al día siguiente, sino que, como el agua, ¿no? O sea, cuando vuelva a llover ya nos quejaremos de que llueve mucho. Cuando vuelva a haber sequía ya nos quejaremos de que hay sequía. Pero en medio nadie pega ni sello, porque todo el mundo se dedica a otra cosa, que nos va a pasar ahora. Es decir, cuando pasen esas elecciones, las siguientes elecciones serán las europeas, que ahí todo el mundo le importa un rábano. Las siguientes que habrá serán las autonómicas, más o menos. Bueno, habrá las catalanes y tal, pero... Y no va a hacer nadie nada del voto por correo, ¿o sí?
Sí, pero al que no le importa, no crees, José María, que sea el poder. El poder es el que no le importa. Los demás sí, los que estamos ahí sí que pero protestamos del y sí poder hay uno metemos. solo, ¿eh? O sea, No hay, hombre, no hay uno. En la Junta Claro que Electoral será y se Central hay un intentará montón y se de partidos propondrá, lo que representados. pasa es que lo tiran, y ya está. Y de los partidos Tumba. representados, ¿cuál es el único nuevo que hay? Ya, pues sí, Vox. claro. El resto, ¿no? Por eso. Con lo cual hay uno que le puede importar. Pero ese uno es el que presentó la denuncia en Melilla. Vox es el que presentó la denuncia en Melilla para que se investigara el asunto y la Junta Electoral dijo al final, con el carnet de identidad en la boca. Eso sí, ya 3.000 votos que ya no se podían. Sí, que ya se los tragaron con patatas fritas. Claro. Ahora, si la Junta Electoral, esto no sé qué día de esos, El día 8 de junio. resuelve eso, da tiempo a que no entre ningún voto. Claro. ¿Qué va a resolver? Yo creo que no se van a atrever a no hacerlo. O sea, que van a poner obligatoriedad. También es cierto que en la ahora. última Pero- reunión o el marco en el que fuera decidieron que no se podía hacer hasta que no se cambiase la ley Sí, pero electoral. transitoriamente y, sin embargo, parece en que sí. Melilla sí que se pudo. Pero parece que transitoriamente sí. O sea que no. Lo que no se puede es, yo es lo que entendí, lo que han dicho es que lo que no se puede es, sin cambiar la ley, que la Junta decida que en todas las elecciones a partir de ahora se exige el carné, puesto que no lo pone la ley. Lo que pueden hacer es lo que hicieron en Melilla, ante la no sé qué, no sé cuántos, en esas elecciones tal y cual. Me da Claro, la antes sensación había un indicio, que van por ahí los indicios clarísimos de que había una compra de votos. Sí, Eso claro. es evidente. Pero ahora mismo, claro, la Junta Electoral, yo creo que... Pero si lo ha habido en Melilla, ya lo ha habido, ¿por qué no lo va a Me haber parece a mí ahora? que se van a atrever, porque es que no hay Sobre ahora todo mismo por las eso. se fechas van a en las que atrever a se han hacerlo, puesto sí. las elecciones, blanco y en botella. O sea, Veremos sí. qué es lo que sucede de aquí al 23 de julio. Todavía queda mucho tiempo, todavía quedan muchos CIS por recibir por parte de los medios de comunicación y de los que reírnos, porque a la vista está que los datos que ofrece la encuesta de Tezanos no son del todo fiables. Todavía Tezanos no ha dimitido después de pronosticar que el pasado 28 de mayo el Partido Socialista quedaría muy por encima del Partido Popular, cuando hemos visto todo lo contrario. Pero en fin, Tezanos lo que dice es que él no tiene un curso de adivinos, que en el CIS no son adivinos de lo que puede ocurrir, que simplemente se centran en estudiar las tendencias políticas y se ha atrevido a compararlo con adivinar el tiempo. Sí, haces eso. Es decir, la sociología, yo siempre insisto, y los que, en fin, estuvisteis en el departamento conmigo, aquí está el decano de la facultad, siempre decíamos que no era una ciencia de adivinación, ni una pretensión de adivinación, sino que lo que intenta trazar son las tendencias. Bueno, pues el CIS no solo traza tendencias realmente, no es una organización de adivinos, sino que además estamos estudiando no solo las tendencias electorales. O sea, las tendencias electorales representan menos del 15% de la tarea del CIS. Pues en este coloquio en la Feria del Libro, Tezanos se ha atrevido a compararlo con el trabajo de los meteorólogos. Dice que al igual que es imposible acertar la meteorología por horas del tiempo que va a hacer en Madrid, Sevilla o Santander, que de forma muy exacta pues sería mucho más complicado acertar con 1 mes y medio de antelación, pues entonces, ¿para qué sirve? Yo creo que este señor es una prueba de lo que decías tú, de que somos conformistas, porque conformarnos con que este pájaro siga pudiendo ir a los sitios, hablar abiertamente y que nadie le suelte una fresca es bastante ininteligible. Este señor acaba de decir, creo que no sé si ayer o anteayer, que el CIS se ha acercado bastante a la realidad en estas elecciones. Claro, hay que estar un poco zumbao, bebido o dopao para decir esta cosa, y el resto que está delante, si no te gritan, es que están igual de zumbaos, igual de bebidos o igual de dopaos, o que no son franceses. Vale. Bueno, ese señor está ahí al dictado de Sánchez y lo sabe todo el mundo, y lo que hace es pues intentar manipular los datos a su conveniencia o a lo que él entiende que puede favorecer más a su amo, y ya está, con el dinero de todos, pues una más. Y es que es todo igual, esto es exactamente igual. Cualquier cosa que toques, cualquier área, es exactamente igual con este gobierno. Por tanto, el CIS es que es un disparate. Yo es que ya no sé si alguien... Hombre, yo creo que la gente lo consulta un poco por reírse, ¿no? Y un robo también, ¿eh? ¿Cómo? Y un robo, es un disparate y un Pues robo. claro, un robo a todos los españoles y una ofensa. Porque si no pero saliera gratis sí. o ganáramos dinero, pero Pues claro... por eso hablamos del conformismo, lo que tú acabas de decir ahora. Claro, Es que hay yo no que entiendo pagar. qué hace ese señor todavía al frente del CIE. 9 millones de euros, si no me equivoco, el pasado 2022. Además, es una cifra que ha ido en ascenso en los últimos años. En fin, en la otra parte de la política, en la izquierda, pues hay mucho lío en estas últimas horas por las listas
de Yolanda Díaz de Sumar, que como saben parece que está imponiendo vetos a diferentes dirigentes de Podemos. En las filas moradas están bastante enfadados porque Irene Montero no iría como cabeza de lista en alguna de las principales comunidades autónomas. No tenemos muchísima más información de esas negociaciones que por parte de Yolanda Díaz, como saben, y viene repitiendo así desde hace mucho tiempo, se producen con discreción. Sí que es cierto que en Podemos han acusado a otras formaciones como Compromís de vetar algunos nombres. Joan Baldoví esta mañana lo ha negado y niega también que vaya a volver al Congreso de los Diputados. Me parecería que sería faltarle al respeto a los electores que participaron en las elecciones valencianas ahora volver al Congreso. No, yo me voy a quedar a hacer oposición, si finalmente hay un gobierno de derechas, a hacer oposición. Compromís no está vetando a nadie, pero me parece que para lograr los acuerdos, la discreción, las no subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan, y ahí no encontrarán nunca a Compromís. Nadia Calviño lo ha dejado claro. Yo creo que los resultados del domingo, francamente, lo que reflejan es la desaparición de Ciudadanos y de Podemos, los dos partidos políticos que surgieron tras la gran crisis financiera. Que los ciudadanos sean conscientes de que un voto que no sea al Partido Socialista es un voto a una potencial coalición del PP y Vox. Podemos es un partido al que los socialistas ya dan por amortizado. A medida que Sánchez radicaliza su discurso contra PP y Vox, busca la manera de hacerse con los votos de su izquierda, espacio que precisamente Yolanda Díaz pretende reunificar. Un socialismo transversal, definen, es a lo que alude el Partido Socialista, de aquellos que no sienten los colores, pero que sí valoran el trabajo realizado en esta legislatura. El análisis de la ministra Calviño hace mella entre sus hasta ahora socios del Ejecutivo. El líder en la sombra de los morados, Pablo Iglesias, recalca que incluso existe un bullying hacia los suyos por pretender su integración en Sumar. Los compañeros tienen que asumir la responsabilidad del porcentaje que representa cada uno y a partir de ahí hacer un acuerdo pues que nunca va a ser precioso, pero creo que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. Podemos en este caso está siendo muy generoso. Y presiones incluso que sostiene llevan a la aún ministra de Igualdad, Irene Montero, a quedarse fuera de la ecuación. Quien sí que se ha sumado a las filas de Yolanda Díaz es precisamente un exdirigente de Podemos, Pablo Gustindi, experto en política internacional e investigador en la Universidad de Milán. Una pieza que hasta ahora ha sido clave para los morados y cuya entrada en el equipo de campaña de la aún ministra de Trabajo deja ver que Podemos está lejos de volver a ser lo que fue en el pasado. Pues ya lo ven, esa es otra estrategia de Pedro Sánchez, de la de dar por muerta la vía o la opción de Podemos para intentar arañar esos votos de los morados. Pero yo creo que ahora mismo da por muerta las dos opciones, ¿eh? O sea, no va a hacer nada ni a favor de Yolanda ni a favor de Podemos. Sí, frente a todo lo que pensábamos. A mí me cuentan que el cambio de estrategia a partir del domingo fue de intentar conseguir gobernar después tranquilamente a base de que eso aglutine todo el voto de la izquierda y se suma a mí, a decir lo que tengo que hacer es salvar los muebles como sea, con lo cual tengo que conseguir que a esos les vote el mínimo posible porque me voten a mí, con lo cual yo me podemizo y de hecho es todo el discurso del lunes en el Congreso de los Diputados, pues no sé si se hubiera atrevido a hacerlo Pablo Iglesias. Es todo el discurso ese para comerse a los otros y que pienso que lo notaremos porque las pocas televisiones que aún obedecen a los miles de euros que les llegan cada mes, pues van a sacar pocas veces ni a Irene, ni a la otra, que no me acuerdo ni cómo se llama, Ione Belarra, ni a la que hace cosas raras sexualmente mañana, tarde y noche, que es un problema suyo, si tiene complejo, ni a la Yolanda, tal. Entonces, yo la verdad es que con su pan se lo coman y que coman justo, o sea, para vivir, pero no mucho más. Porque no me interesa nada lo que puedan hacer entre ellos, me sobran todos. Porque además creo que es un grupo, así como hay grupos políticos que ideológicamente te puedes estar muy enfrentado porque no aciertas nada, pero entienden que cuando gobiernan tienen que intentar gobernar para todos. Estos justo gobiernan para joder a todos, con perdón. O sea, que tienen en la cabeza, no se dan cuenta que una minoría no puede imponer, por mucho que consiga el poder de alguna manera, sus criterios al resto. No puede, eso acaba siempre mal. Bueno, acaba mal. Acaba que o bien haces una sangría con el resto
que les cortas la cabeza. Eso lo hizo muy bien un tal Stalin, que hizo maravillas. Pol Pot también lo hizo bastante bien en Camboya, etcétera. O es al revés, o los ciudadanos, en el momento que se hartan, y al que te corren a boinazos es a ti. Yo, como soy más pacífico, no me gusta nada de eso. Pues es que yo de este tinglado la verdad que me parece todo absurdo, porque para mí, y de manera práctica, y lo hemos estado viendo en el Congreso, Podemos y el PSOE para mí son indistinguibles. O sea, al final, este PSOE, bueno, sí. Por supuesto, este PSOE y cualquier PSOE. El PSOE que hay es este. Sí, y el que ha estado legislando durante el de ahora. estos últimos 5 años es el que hay. Sí, es el que Entonces, Sánchez lo que ha hecho ha sido valerse de Podemos para ir avanzando y para perpetrar las mayores atrocidades de la democracia, porque les ponía a ellos como excusa, les ha colocado a todos en la Agenda 2030, todos los dirigentes de la Agenda 2030 eran de Podemos, y Sánchez no ha podido repetir más veces que su plan de gobierno era la Agenda 2030, es decir, son indistinguibles, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que a Sánchez hasta un momento determinado les ha servido como pantalla para decir, bueno, esto son cosas de Podemos, para irse medio disculpando de algunas cosas que eran verdaderas atrocidades, y cuando ha visto que ya no le sirven y que ya no son útiles para él, pues los deja caer. Al principio pensó que Yolanda Díaz podía ser una buena idea, la promocionó, y ahora pues ha pensado que no, que Yolanda Díaz tampoco, pues fenomenal, pero si al final son todos iguales. Si estos señores se inventaron a Podemos, Zapatero en concreto, ¿no?, en su día, porque iban a ser útiles, han dejado de ser útiles para ellos y se acabó, y ya pues no... Este combate, ya se desmarcan, pero son exactamente iguales, defienden exactamente lo mismo. Y entonces, por tanto, que se hubieran integrado pero todos en el unos se PSOE, desgastan, ¿no? y otros no. Ahí está la parte interesante. Exacto. Ya no son Estamos útiles. viendo que la izquierda dura se va a convertir otra vez de nuevo en lo que era la Izquierda Unida o Partido Comunista. Pues va a tener sus 20 diputados más o menos en el Congreso, ahí andará. ¿Pero esos quiénes? Eso lo ha conseguido él. Los de Podemos. Sumar más Podemos. Y no, imposible. Al final, es que los imposible. radicales que son estos podemitas, que son exactamente igual que los socialistas, no tienen nada que ver con aquella Izquierda Unida. A mí me parece que no tiene mucho que ver, ¿eh? Por lo menos yo hablo de la Izquierda Unida. Digo, reducir el comunismo ahora mismo. Unos tipos que llegan a tener 67 o 68 diputados, va a quedar reducido a la proporción, a la fuerza que tuvo en su momento Izquierda Unida. Sí, entonces ahí se ha acabado el asaltar los cielos, se va a quedar en esto. De todas maneras, puede que llegara un momento que tuvieran menos de 10, si no menos de 5 en el Congreso, ¿eh? Eso es Podemos, pero me refiero... Izquierda Unida en su momento, ¿eh? Bueno, un momento cuando consiguieron poner una chica que era valenciana en la mesa, 7 es posible yo creo que eran tuvieran 4 gatos, vamos. Sí, pero si le daban a 10, creo que ahí rondaban. De todas maneras... Porque iba, con Anguita suben, con otros bajan, con otros suben... Hombre, es que luego tuvieron cada cosa por ahí que era para vaya secretarios generales. Y en unas elecciones se fusionaron, entre comillas, con el PSOE. No olvidemos eso, ¿eh? Sí. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto, en la guerra interna entre Podemos y Sumar, todas mis simpatías en este caso, mira que estoy lejísimos de ellos, están con Podemos. Por una sencilla razón, porque Podemos son los que han montado toda esta historia, porque son los que se han desgastado, porque son los que han trabajado, porque son los que están recibiendo las bofetadas. Y Podemos es la que coloca... Están dando muchos también, ¿eh? Sí, no, escucha, en este caso, a la hora... A mí pena no me dan ninguna, vamos. No, pero si no es una cuestión de pena, si es una cuestión de ver entre esas dos fuerzas que están combatiendo, gracias a Pedro Sánchez, cuál es de verdad la que en un comienzo y todo el tiempo, de verdad ha luchado por sus ideas. Repartiendo las bofetadas, siendo unos inútiles, incompetentes, sectarios, lo que quieras. Pero son los tíos que se han dejado la piel. Frente al oportunismo de otras personas, como Yolanda Díaz, que han aprovechado ese tirón para quizás tener más exposición mediática y poder llegar a donde están. Vale, de la otra guerra interna, muy rápido, ahora si queréis lo seguimos comentando, es la otra guerra interna que supuestamente ha aflorado en el Partido Socialista tras el 28 de mayo, donde todos los varones territoriales, según apuntan diferentes medios de comunicación y fuentes cercanas al Partido Socialista, se han lanzado contra el propio Pedro Sánchez. De momento todo parece indicar que Sánchez será el candidato del PSOE a las próximas elecciones del 23 de julio, frente a lo que algunos pronosticaban de que buscaría su sitio en la OTAN. Él no lo negó ayer el lunes, pero lo que sí que es cierto, y según publica The Objective, Sánchez estaría buscando ya ahí lo van a ver, a un líder de consenso que dirija al Partido Socialista después del 23 de julio. Parece ser que hay movimientos ya previos de preparación de un congreso
congreso extraordinario que buscarían ese líder de consenso que evite que la organización se vuelva a abrir en canal tras lo que previsiblemente será la muerte del sanchismo en las próximas generales. Hay pocas dudas, dice este digital, en torno a que Sánchez será el candidato, pero según estas fuentes socialistas consultadas por The Objective, tiene la responsabilidad de pilotar ese proceso, la voluntad de dejar encarrilado el PSOE por el carril correcto y contener al mismo tiempo los críticos, porque dicen en este artículo que no es lo mismo que el presidente de la gestora sea Emiliano García Paje a que sea Guillermo Fernández Vara, e incluso sería Ferraz quien habría dado ese aviso a Guillermo Fernández Vara para que no volviese a su plaza de forense y aguantase todavía un poco más hasta las próximas urnas. Además, también, atención a la próxima noticia. Fíjense lo que publica hoy el diario El País en su portada. España va a dar al Banco Europeo de Inversiones la gestión de los 20.000 millones de euros en créditos europeos para las comunidades. Será algo que se apruebe hoy en Consejo de Ministros, una solicitud que viene de Bruselas, que además de esos 84.000 millones de euros en créditos que corresponden a España para los fondos europeos que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. Pero siempre hay muchas veces que dos noticias se entienden mejor juntas. Y atención a la exclusiva que publicábamos la semana pasada en la web del Toro Televisión, que respondería a ese motivo por el que Nadia Calviño no iría en las listas electorales del Partido Socialista, y es que estaría abandonando el barco porque ya tendría un lugar o un destino fijado según su propia ambición. Va a optar a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, una vicepresidencia además donde se cobrarían unos 23.000 euros brutos al mes, y además los tiempos y este adelanto de elecciones generales le vendría muy bien a la actual vicepresidenta económica, porque las candidaturas se tienen que presentar justamente en verano y la sesión de investidura ya sería en el mes de enero, por lo que con ese adelanto electoral Nadia Calviño podría presentar libremente su candidatura y postularse. En fin, nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad. No sé si se han enterado todavía, pero presten atención porque el Club de Amigos, apunten, está preparando para los días 21, 22 y 23 de junio unas jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Se van a alojar allí, en un entorno de lo más especial, y van a disfrutar de conferencias de gente tan querida para todos como Xavier Cajo, José Javier Esparza, Kaki Minuesa, Julio Iza, Josep María Francás, Juan Antonio de Castro, Alejo Vidal Cuadras o Quintana Paz. El miércoles se va a hacer una visita al Real Monasterio del Escorial, así que reserven cuanto antes porque las plazas son limitadas. Para apuntarse tienen que hacerlo a través del Club de Amigos, si lo prefieren a través de un correo electrónico, club@eltorotv.eu, o ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, 91 616 24 64. Aprovechen estos menos de 2 minutos de publicidad para hacer sus llamadas y reservar sus plazas. 91 616 24 64. Enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:15 de la tarde, y tenemos que hablar de esa campaña contra la fresa de Huelva. Todos saben, como saben, todo comenzó con esa campaña iniciada por una plataforma alemana, además de cuyo comité asesor forma parte Juan Carlos Monedero, que pedía a los supermercados germanos no tener en sus estanterías este fruto rojo por proceder de terrenos que estaban cerca del Parque Natural de Doñana, después de ese proyecto de ley que ha aprobado la Junta de Andalucía de Partido Popular, apoyado por Vox, de usar ese agua. Sin embargo, se amparan en argumentos falsos. Aquí se lo hemos estado contando, porque en ningún momento ese proyecto de ley manifiesta que se vaya a coger el agua subterránea, sino lo que dice es que se vaya a usar el agua superflua para que todos los regantes puedan usarla para sus campos. Pero en fin, estamos en pre-campaña electoral, el Gobierno apoya esa campaña, el Gobierno de España apoya un boicot a un producto español, pero sin embargo también estamos viendo cómo por parte de Alemania harían prácticas que tampoco serían del todo lícitas a juicio de esta plataforma, y además ayer, como saben, se canceló esa visita de los diputados alemanes justo cuando estaban entrando por la puerta del Ministerio de Transición Ecológica. Marien Vallejo, cuéntanos. Así es, Alba. Llevamos varios días mirando incrédulos cómo Pedro Sánchez ataca a las fresas de Huelva, un producto nacional, en favor de las fresas alemanas. Ayer, además, se esperaba la visita de varios eurodiputados alemanes a Doñana para comprobar la escasez de agua y ver cómo esta estaba afectando a los consumidores. Unos eurodiputados que fueron, además, los que aseguraron que las fresas onubenses eran frutas baratas regadas con agua robada de Doñana. Finalmente, esta visita no se llevó a cabo
En un comunicado, esos eurodiputados alemanes además dijeron que no visitaron Doñana para no interferir en la campaña electoral del próximo 23 de julio. Lo que sí que hicieron fue reunirse con Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Sin embargo, hoy conocemos además otro dato, y es que según un estudio de una ONG alemana que ha estudiado 19 muestras de fresas de este país, han podido comprobar cómo 15 de ellas tenían restos de hasta 8 pesticidas, algo que incluso ellos mismos han dicho que es un motivo de gran preocupación. Un hecho, Alba, que solamente nos hace preguntarnos todavía más por qué Pedro Sánchez ha decidido atacar un producto nacional como es la fresa de Huelva en beneficio de un producto extranjero. Gracias, Marín. Además, la campaña de esta plataforma alemana llama mucho la atención porque en ese informe que nos contaba Marín de la ONG analiza todas las fresas. 2 de las 5 partidas de España no tienen ningún tipo de pesticida, que es algo que critican desde esta plataforma, y 10 de las 11 que hay alemanas sí lo tienen. Pero bueno, lo que sí es cierto es que los diputados alemanes cancelaron esa visita a Doñana después de las injerencias de Sánchez, Calviño y Rivera, tal y como publica hoy Voz Populi. Pero volvemos a estar que aquí hay 2 temas para mí. O sea, uno es el tema de una batalla comercial entre Alemania y España por la fresa que producen unos o producen otros, y otra batalla es si tenemos un incompetente de presidente de gobierno, que es distinta. La segunda tiene un arreglo muy fácil, pero faltan unos mesecitos de nada. O sea, se arregla en julio, y esto arreglará bastantes problemas. Eso, o sea que es muy fácil, hay que ir a votar y sobre todo votar con V, de la patadita en el culete, democrático, para que desaparezca. Cosa distinta es la batalla comercial entre España y Alemania. Entonces, la batalla comercial entre España y Alemania, yo creo que lo que hay que hacer ahora es dedicar el mismo esfuerzo que dedican las ONGs alemanas a decir que el agua es robada, pues hay que dedicar el mismo esfuerzo para explicar que tienen pesticidas hasta en las de estos. Hay que usar que yo no me canso de decir medios. que entendería este tipo de batallas si al final se sustentaran en algún argumento cierto, pero yo, desde que salió esa polémica por el proyecto de ley de Doñana, llevo repitiéndolo y llevo pidiéndolo a todos los periodistas y a todos los políticos que se lean de una maldita vez ese proyecto de ley que en ningún momento habla de agua subterránea, sino que habla de agua superficial y de proteger el acuífero de Doñana. Además de todo esto, que los terrenos de fresas están a 35 kilómetros, el que menos de Doñana. Y además habla de agua cuando la haya, que ahora no la hay. Pero una buena defensa es un ataque bueno. Con lo cual, yo ahora mismo, si hay pesticidas, me llenaría la boca de dedicarme a los pesticidas alemanes. Aparte de eso, no tengo claro, no acabo de entender qué ventaja tiene que esos personajes hayan venido al ministerio aquí. Según ellos han contado, han hablado menos de Doñana, para no interferir, o sea, habrán hablado no sé de qué, será el típico viaje cuchipandi de las ministras españolas en Nueva York. Digo yo, va a hablar de los trajes, no sé de qué. Pero vamos, yo una vez están aquí los meto en Doñana, Yo sí los meto en Doñana no, los meto en los campos de fresas, para que vean los grifitos esos y toda esa historia. ¿Pero quién son ellos para venir aquí? Me da igual, pero ya que han venido, se tragan. ¿Quiénes son ellos para venir aquí a exactamente el agua que gastan los señores de allí, porque como el riego funciona bien, ¿para qué no lo voy a tener? O sea, una vez estáis aquí, ya vendréis y después no volváis otra vez. Y otra cosa es que nos puede decir. Voy yo con un grupo de diputados alemanes a ver cómo hacen los alemanes las aspiradoras, pero oiga, pero ¿cómo que vienen aquí? A ver qué. Aquí lo interesante es lo que dijo ayer Santiago Abascal. Esta plataforma del boicot de la fresa alemana tiene vínculos con el socialismo alemán. Eso es curioso, como mínimo curioso. Igual que esos vínculos del socialismo corrompido por el Parlamento Europeo con el dinero de Qatar. Es decir, esos mismos socialistas que se sabe que Qatar... En fin. Entonces, al final, ¿a quién beneficia todo esto? A Marruecos. Y no pasa nada. O sea, otra vez estamos ante lo que hablábamos desde el principio. No reaccionamos, no hacemos nada. Estamos viendo que se está favoreciendo a Marruecos, en este caso también a la fresa marroquí, que hay injerencia de un grupo de alemanes que tienen vínculo con Qatar y ya está. Y lo único que sale ahí es que han venido aquí un grupo que al final ya no, que se han ido, que no han visitado, porque al final la visita no era el momento, porque estamos en... No. Vámonos a lo profundo. Vámonos a ver por qué han venido, qué pretendían, qué querían. Yo lo que no hubiera dejado es que se fueran. Y lo que han conseguido. Yo los hubiera llevado a Huelva, yo no. Yo me hubiera sentado con ellos y dicho, ¿vosotros a qué venís aquí? ¿Qué queréis? ¿Y por qué venís? ¿Y con qué intención? ¿Y quiénes sois vosotros para fiscalizarnos a nosotros?
nuestra forma de cultivar. ¿Por qué? ¿Quién es Alemania No me para parecería fiscalizar mal los eso, pendientes? ¿eh? Es que no, claro, No me es que habrá que parecería mal. sentarse con ellos y decir, no se vayan ustedes, espérense aquí. Claro, como no hay nadie en el Congreso ahora, bueno, no han ido al Congreso, han ido al ministerio directamente, claro, porque esas visitas sí se hacen visitas a veces. O sea, yo estoy en la Comisión de Agricultura y a veces pues vienen delegaciones de países pues a hablar con todos los diputados en las comisiones, los representantes de todo, pues muy bien. Pero ¿esto qué es? Y no se explica. Y nadie les pregunta a ustedes a qué han venido, ustedes por qué no... Pero parece que el problema final, aparte de que puedan ser esos señores que entre ellos mucha fresa no van a comer, el problema está en que los supermercados alemanes puedan o no prohibir la fresa española. Pero luego ya han dicho que no. Luego ya han eso es dicho donde que hay no. que incidir. Efectivamente, entonces sí. igual en vez de que vengan esos, pues hay que invitar a los directivos de los dos empresas estas para que vean de dónde, pero el daño ya está hecho. Para que vean el bulo. Y luego hablan de los pesticidas y el daño ya está hecho. Yo lo que sí, si me permitís, voy a recomendar a los telespectadores, porque ayer lo hice, ayer entré en Google y tecleé comprar, fresa de Huelva. Y hay bastantes páginas, no voy a recomendar ninguna porque no estaría bien, pero hay muchas que te envían cajas de fresas y a mí pues me gustaría animar a todo el mundo a que lo hiciera. Yo lo hice ayer, me llegan hoy, además eran un día, bueno, depende de la página que utilices, pero las hay disponibles y yo animo a todos los españoles a que compren fresas de Huelva. Incluso pueden ir a la frutería. También, pero si no pueden por lo que sea o no tienen tiempo, que tecleen porque se las mandan a casa. Qué mala eres, Alba, de verdad. Fuster todavía no ha comprado fresas, pero irá al supermercado. Ahora mismo estoy con las cerezas. Y como estén malas, que no. Pero la cereza del Jerte estás... ¿Te gustan las cerezas? ¿Te gustan las cerezas? Bien. Estoy con las cerezas del Jerte. Ya, pues está bien, muy ricas, muy nutritivas además. Aunque están caritas, este año están... Oye, mira lo que es... 9 euros el kilo. Que... Le voy a llevar la contraria a José María, que es un deporte que me encanta. La fresa ha bajado. Decías que lo importante ahora mismo es votar al tipo el 23 de julio, Pedro Sánchez. Eso, votar con una patada en el... Sí. Sí, es lo que has dicho, sí, votar. Me he equivocado. Bien, votar con V es votar con B, votar con B es lo que tú... Que no te quería decir por eso, digo, que tú dices que lo importante es echar a Pedro Sánchez en este caso, al sanchismo y sus políticas de izquierda. Llevamos décadas de sumisión a las políticas climáticas raras y las políticas europeas que están destruyendo el campo y la agricultura y la ganadería española. Eso ya lo sabemos, no hay nada nuevo con Pedro Sánchez y lo que ocurrió con gobiernos anteriores. El asunto es que fíjate cómo estamos, en qué punto estamos de histeria climática para que unos supermercados alemanes enganchen una supuesta denuncia, de una plataforma conectada con el Partido Socialista para decirles que tienen que salvar el humedal o los tal de un sitio de España. Entonces, por eso no vamos a comprar fresa española. Y fíjate, o sea, ¿a qué cosas más estúpidas? O sea, con esta histeria climática se puede agarrar a cualquier cosa. O sea, ellos sabemos, tú dices, vamos a traer a estos directores de supermercados alemanes para explicarles. No hace falta, si lo saben perfectamente. Lo saben, como lo sabe cualquiera que ponga ahora mismo que entras en Twitter y aquello es una invasión de orgullo gay, tú hablas de orgullo trans y no sé qué, y tú hablas perfectamente, hablas con los CEOs de las compañías o con los ejecutivos y lo saben perfectamente, pero no tienen más remedio. O sea, se enganchan a eso, porque si no, están perdidos. Y ahora mismo estamos en un estado de histeria climática en el que una mariposa que bata sus alas en Doñana genera un huracán en Alemania. Sí, pero no olvidemos, Alemania es un país que está destruyendo, porque veas la manía climática, porque están de la olla. Está destruyendo su energía nuclear. Ya han destruido mucho. No, van a dejarla a cero cuando dependen energéticamente de todo el mundo. O sea, que fíjate en qué nivel. Bueno, y otra cosa que no es para no considerar es que Alemania produce fresas también. Y muchas. Fijaos en esta locura verde hasta el punto en el que estamos llevando. Lo publica hoy el Telegraph. En nombre de los evangelistas climáticos europeos, en Irlanda quieren luchar contra los gases de efecto invernadero. Hay un estudio que se ha realizado que no tiene de momento validez política ni es una orden, pero dice que de aquí a los próximos 3 años habría que matar unas 200.000 vacas para poder reducir la contaminación
por nitrógeno. Además, en ese informe se detalla como 1/3 de los gases de efecto invernadero de Irlanda se producen en las granjas. Estamos hablando de matar 200.000 cabezas de ganado en nombre de esta... Sí, de la crisis no por el CO2, sino pues por el mira, nitrógeno. Alba, déjame un momentito que, de verdad, yo lo voy a contar, porque es que a cuenta del cambio climático hay que arruinarse, hay que arruinar a los ganaderos, hay que arruinar a los agricultores, tenemos que arruinar la industria, pero aquí, y esto os lo voy a contar, os voy a contar lo que se está diciendo desde el 66. En 1966 el petróleo se acabará, decían que el petróleo se acabaría en 10 años. En el 67 que habría una hambruna terrible en 1975. En 1968 se decía que íbamos a asistir a una superpoblación mundial insostenible. En 1969 se decía que desapareceríamos en una nube de vapor azul en el año 1989. En los 70 decía que el mundo agotaría todos sus recursos naturales para el año 2000. En 1970 que las ciudades necesitarían máscaras y antigas desde el año 1985. En 70 se dijeron muchas cosas, me lo voy a saltar porque si no, no acabo. En el 74 que no habría alimentos para 1980. En 1976 el consenso científico decía que se enfriaría el planeta y habría una hambruna inminente. En el 88, me estoy saltando años, que habría sequías regionales que nunca antes habían ocurrido y que sería una catástrofe. En los 2000 se decía que los niños no sabrán qué es la nieve. En el año 2000 se decía que no se sabría, los niños no iban a saber lo que era la nieve. En el 2002 que habría una hambruna en 10 años si no dejamos de comer pescado, carne y lácteos. Esto se afirmó, en el año 2002. Habría una hambruna en 2012 si no dejábamos de comer pescado, carne y lácteos. En el 2002 se dijo que el pico del petróleo en 2012, el apocalipsis también iba a provocar. En fin, os puedo seguir leyendo porque se han dicho barbaridades. En 2009 el experto del clima Al Gore traslada a la predicción a un Ártico sin hielo en 2014, o sea, dijo que en 2014 se acabaría también. En 2019 ya Greta Thunberg hizo un último intento ya por salvar el mundo. O sea, esto es un artículo que lo he cogido de una revista que se ha dedicado a ver todas las predicciones. No se han cumplido absolutamente ninguna. Ninguna. Y siempre se ha estado dando la matraca con el tema del cambio climático desde hace muchísimos años. Pero lo que se está haciendo últimamente es una barbaridad. Es una barbaridad. Se está arruinando al campo, se está arruinando la industria, unos países más que otros, por supuesto. Y lo que nosotros decimos es que, vamos a ver, si realmente esto fuera así, habría países que estarían en contra de poner las medidas oportunas y pertinentes para intentar frenar el supuesto cambio climático provocado por el hombre. Pues yo no creo que se negara a nadie, porque si se va a acabar el mundo ya y cambiar un poco el modelo de producción, bueno, pues habría que plantearse. El problema es que se sabe que no es verdad. Es que se sabe que no es verdad, porque hasta ahora han estado diciendo barbaridades que nunca se ha cumplido. Entonces, no tiene ningún sentido que sigamos avanzando hacia la ruina absoluta con unos discursos que no están del todo, que no están comprobados. Y claro, ¿cómo no se van a enfadar los agricultores? ¿Cómo no se van a enfadar los ganaderos? Pues que se reboten. ¿Cómo no se van a enfadar? No es que se enfaden, sino que se reboten. Y que si es que las excusas no les sirven. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. A la vuelta vamos a seguir hablando de muchas barbaridades, pero las de Ana Agulló dentro del manicomio. Los esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde. Todavía tenemos que seguir en página política con todo lo que se está hablando en esta pre-campaña electoral. Esta mañana escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo en una entrevista decir cuáles serían las leyes que derogaría si consigue llegar a la Moncloa. Nosotros además le vamos a proponer unas cuantas más. También les contaremos cuáles son las leyes que decaen por esa convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 23 de julio. Hablaremos también de la ley trans y de todos los fraudes y abusos que hay en torno a esta normativa. Les trataremos de contar cuál es la situación del coronavirus
coronavirus, un mes después, sin emergencia climática, pero con todas las noticias que siguen saliendo sobre los efectos secundarios de la vacuna, también lo que está sucediendo en Ucrania, y también nos iremos hasta Estados Unidos. Antes de todo esto, las locuras de Ana Agullo de sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Además tenemos que hablar de Suecia porque ha traspasado todos los límites. Según la Federación Sueca del Sexo, como lo oyen, ha asegurado en su página web que las autoridades pertinentes han reconocido el sexo como deporte. Luego veremos si esto es así o no. Primero vamos a hablar un poco de esta organización. Se definen como la primera del mundo en hacer algo así. Cuenta con 30 asociaciones en todo el país y más de 3.000 miembros activos. Y la federación lo que ha hecho es celebrar el próximo Campeonato Europeo del Sexo el próximo 8 de junio en Gotemburgo. Este campeonato va a consistir primero en una parte teórica que será necesaria superar para pasar a la parte práctica. Esta va a consistir en 16 pruebas que obviamente no vamos a entrar en detalle, pero que van a tener una duración de entre unos 45 minutos a 1 hora. Y quiero matizar algo, porque aunque ellos hayan asegurado en su página web que el sexo ha sido reconocido como deporte, según la Confederación Sueca de Deportes, esto no es así. Han negado en rotundo esta información, que además ha sido extendida por diversos medios internacionales, incluido la primera que fue Times of India, indicando que no hay ninguna federación sexual, que de hecho en un primer momento el año pasado sí se querían haber inscrito como tal y que fue rechazada por la Confederación. No saben si el campeonato tendrá lugar o no. De momento en el campeonato sería llevado a cabo por unas 20 personas de países diferentes y además también los ganadores serían seleccionados por un jurado que se emitiría también en streaming y también el resto de espectadores podrían incluso puntuarlo. Yo ya, de verdad, es que yo no quepo en... ¿Se puede hacer en una granja o en un zoo? Venga, entra al detalle, por favor. ¿Cómo son las pruebas de velocidad? Al detalle estamos en horario infantil. Me interesan las pruebas de velocidad. Hay de todo. O sea, hay desde la seducción, masajes, hasta lo que te puedas seguir imaginando, que ya por horario infantil no voy a entrar en detalle. He subido hasta de lo más basiquito. ¿Pero que es un campeonato? Hasta los... ¿La orgía qué es? ¿La prueba reina? ¿La orgía qué es? ¿La prueba reina? ¿El maratón? ¿O algo así? He leído... Al final es una celebración comunitaria. Vamos. En Suecia, ¿no? En Suecia. He leído que además... ahora lo de hacerse el sueco, ya no... He leído que además en un mismo día se pueden llevar a cabo hasta 6 sesiones. Sí, ya. Claro, entonces si las sesiones estamos hablando de 40 Con la ayuda de Pfizer será, porque si no... De verdad, de hecho aquí dicen los medios suecos, porque claro, como esto se ha corrido como la pólvora, por el Times of India además, que había como un trasfondo, ¿no? Que claro, que en India sí que quieren que esto sea así, porque sabemos que Kama Sutra viene de la India, entonces tienen la cultura sexual más tal, entonces que por eso han hecho esa noticia y la han llevado de esa forma, pero que no es para nada, que esta es una federación independiente y claro, o sea, a mí me suena a que se transmita por webcam y que la gente pueda puntuar, pues a lo que nos suena a todos, de forma más llamativa, a pornografía pura y dura en un día concreto para que lo vean todos juntos. Yo, es lamentable el punto en el que estamos llegando. El otro día precisamente también comentábamos cómo el porno ha trascendido de las pantallas a las aulas. Contábamos ese caso de Mallorca. Se están normalizando en todo momento este tipo de situaciones. Oye, no nos vamos a meter en lo que hace la gente en sus habitaciones de forma privada, pero esto es retransmitirlo en abierto para todo el mundo. Que te puedes cuando apuntar. Estamos intentando luchar contra los peligros de los menores en Internet, con el acceso a la pornografía y todo lo que ello conlleva. Pero lo que ha cambiado es el acceso. Que nadie haya saltado contra esto. Es un negocio. Lo que ha cambiado es el acceso, cambio de valores los romanos radical. no penséis que eran más finos que los suecos de la Federación Sueca del Sexo, ¿eh? O sea, parece ser que las fiestas, las comidas normales romanas importantes acababan todos con barra libre. Por no decir eso de colectivo. ¿Sabéis quién Tendremos está? que analizar cómo se financia esto. No, ¿sabéis quién está detrás? Pagando tu se llama Dragan Bratic y ha dirigido varios clubs de striptease en Suecia. Y de hecho él decía que es el que instó la solicitud para que se convirtiera el sexo como deporte y él ha asegurado que eso es así cuando la solicitud además de inscripción fue rechazada porque no cumplimentaba una serie de requisitos que se establecen en el reglamento. De hecho estaba incompleta. Cuando le llegó ese requerimiento él tampoco
tampoco la llevó a trámite. O sea, ha sido yo creo que más una promoción y una publicidad para decir, lo hemos intentado, lo queríamos hacer de esta forma, cuando lo que ha dicho Fuster, que eso es un negocio puro y duro. Y de hecho, por solo matizar, en uno de los exámenes consigues puntos extras si sabes más sobre el Kama Sutra o no. O sea, es todo así, todo el contenido de la página web en el que se puede leer todo, es que no han escatimado en pocos detalles. Yo hoy no me voy a sentar en tu ordenador por donde puedas saltar después de los algoritmos de estar buscando este primer campeonato. ¿Tú has aceptado las cookies? No, solamente las necesarias. No estoy segura, ¿eh? No, solamente las necesarias. Eso sigue pasando, porque antes sí que pasaba. Sí. Hombre, claro, Me acuerdo, mira, antes cuando te descargabas películas, que era la manera como no había plataforma. ¿Qué hacías? ¿Tú qué? Descargar películas. ¿Qué? ¿Cómo, cuál? eso? Sí, sin ningún problema y abiertamente. Es más, seguimos pagando cuando tú compras un disco, un CD ¿Pero para qué películas? Si José María, que me estoy poniendo nervioso. Las películas normales, las series normales, lo que quieras. Pues, ¿Pirateabas películas y series? ¿Pirateabas? No. No, pues claro, pirateabas. No, pues bueno, claro. menos mal que yo creo que está prescrito y si me ya dejas eso, acabo la Facas. explicación. Dele. Es que estoy escandalizado. Para explicarlo, tú sabes que desde hace unos años estás pagando un canon cuando compras un teléfono, cuando compras un disquete, cuando compras una cassette, por si pirateas. Luego yo, cuando me hacen pagar una cosa por si pirateo, digo directamente ya pirateo, porque coño ya he pagado el postre. Es el canon de copia digital. Mira, si he pagado el postre, pues si he pagado el postre, tomo postre. Hace años, Oiga, cuando empecé esto de las cookies, en un medio digital en que yo trabajaba, nos llamó un directivo muy enfadado porque le había salido un anuncio semi-pornográfico, esos de Google Ads, ya sabes, no sé qué. No puede ser que en nuestra página web tengamos pornografía, incitación al sexo, todo terrible. Y así por teléfono, ya. Y digo, los anuncios te salen personalizados en función de la navegación que tú hayas hecho antes. Zasca. Ajá. Digo, así que no queremos efectivamente entrar en tu ordenador nunca, Ana. No, en el del trabajo, la verdad que entre las crónicas que busco, yo miedo me da el día que hagan una evaluación. De ordenador volcán, desde luego. Vamos, no sé. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues esta es un poco amarga, igual que ayer dejé la amarga para el final, hoy lo mismo, porque un grupo de 15 hinchas agredieron el sábado pasado en el partido de la Lazio contra el Olympique de Marsella a Kenzo. Kenzo es un niño de 8 años con un tumor cerebral y le agredieron por llevar una camiseta de su club favorito, del Marsella. Le habían acompañado sus padres al fútbol, a este partido, y entonces, según ha comentado la madre, cuando estos hinchas les agredieron, al padre le dieron 2 puñetazos y al menor le empujaron y él se dio con la cara en una de las barras de los asientos. El niño, cuando estaba en el suelo, los hinchas le quitaron la camiseta, se la quitaron y la quemaron. Desde la asociación, desde la Lazio, han comunicado que esta situación no corresponde a los valores de su equipo. De hecho, han denunciado los hechos y con un comunicado que han puesto no solo a través de Twitter, sino de su página web, lo han denominado como de vergüenza, ¿no? Vergüenza, indicaban que estos individuos de ninguna manera representan los valores de nuestro club. Este club condena enérgicamente estos hechos y además nosotros también nos solidarizamos con el pequeño Kenzo y sus padres. De hecho, la Fiscalía francesa ya está investigando los hechos y pretenden, además, lo que he podido confirmar es que más o menos podrían identificar por lo menos a 4 de ellos en breves, o sea, en poco tiempo, porque por lo visto, como todos se han volcado y cuando este delito se ha cometido dentro de lo que es el estadio, el delito es mucho más grave, han podido acceder ya a las cámaras de seguridad y se están dando todas las facilidades para que puedan resolverlo, pero es tremendo como a un niño de 8 años, es que yo, contando esta noticia, es que se me ponen los pelos de punta, porque un niño de 8 años con un tumor cerebral, que además habían acudido con su familia, porque él forma parte de una asociación, se llama la Asociación Mariquitas Rojas para Tomás, entonces son varios niños, él estaba allí porque su pasión y sus ídolos son los de ese partido, y de repente que vengan 15 maromos a empujarte al suelo, a pegar a tu padre, a pasar por encima a tu madre y a quitarte así, despojarte la camiseta y quemarla. Es que no tiene... Y que además esto también se produce justo días después de la polémica por Vinicius, ¿os acordáis? Hombre, sí, nos acordamos, negro, negro, ha desaparecido. Que todos sí. estábamos hablando de ello y fíjate, ya. esto ha pasado desapercibido. Sí, y aquí yo lo diría, José Antonio, que ves, aquí a los franceses ya no me gustan tanto. No.
Ha sido... Has dejado sin Claro, argumentos, porque de esto no está hablando. Decíamos antes. Que ha dicho que los franceses me gustan, si yo que estoy a favor de la independencia. Bueno, la ministra también de Deportes francesa se ha solidarizado, ha dado su apoyo a la familia, Emmanuel Macron Solo también. faltaría. No, pero bueno, que sí, pero que es verdad que aunque aquí haya pasado más desapercibido, en Francia se ha sido una conmoción, ha sido el propio presidente... En todos los sitios cuecen habas, Sí. y que parece que son muy parecidas además las habas que cuecen en distintos sitios. Sí, pero yo te tengo que reprochar el uso de la palabra hincha. Bueno, ultra, hincha... No, es que yo soy hincha del Atlético de Madrid y jamás se me ocurriría, jamás. No soy ningún ultra, nunca he sido ningún ultra. Pero los ultras son hinchas. Es sí, que, ya, claro, y son personas humanas, con lo cual ya metemos a las personas humanas, entonces no me vale, José María, que hace una trampa que como un cuando he piano de buscado... cola. No vale. ¿Tú de qué equipo eras? Yo soy del Barça, ahora sigo y seré. Yo soy de los mejores que es el Real Madrid, entonces se acabó el Los debate. mejores va por años, ¿no? Eso va ¿Tú por eres de Real Madrid, Alba? Ya sabía yo que había algo turbio en tu vida. Si te notan Está clarísimo. Sí, sí. En fin, Ana, No, pues no hincha, no son la hinchas. estábamos interrumpiendo todo el rato. No, simplemente que había buscado la definición para saber exactamente por si me pasaba por el tema de los hinchas y sí que es verdad que es ese partidario entusiasta, ¿no? Y que Partidario los entusiasta es una cosa. Claro. Ahí yo sabía que alguien me iba a hacer el matiz en la mesa. No, alguien entonces... no, el pesado de turno, pero es que, claro, es la diferencia porque es que a mí cuando ocurrió lo de Vinicius, que 10 tipos... 100, da igual, de 46.000 o 50.000 valencianistas que había en ese estadio, que no en ningún caso le dijeron nada a Vinicius, se haya hecho tanto daño a la imagen de España como para poder llegar a que haya una campaña internacional en contra de que nos puedan conceder el Mundial de 2000, no sé cuántos puñetas. Un mundial también que es con Marruecos, con lo cual yo no tengo un interés. Y con Portugal. Bueno, con Portugal es fantástico, pero con Marruecos yo no tengo ningún interés. No tengo ningún interés en tener ningún tipo de mundial con Marruecos. No. Pero bueno, que eso, en los hinchas merecemos cariño. Merecemos cariño. Los fanáticos, esos son los que hay que, esos son los que hay que perseguirlos, pero desde luego... Pero lo grave que fue lo de Vinicius, entre comillas, porque algo grave fue y lo que ha durado. Pero aquí ya no existe eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y es que, claro, aquí lo hemos discutido mucho aquí. Otra cosa, el otro también. Lo hemos discutido mucho aquí, lo discutimos muchísimo en el gato al agua. Ha desaparecido. Esto no tiene ningún sentido. Esto no es racismo, esto es el uso de una herramienta en un momento determinado. Condenable, por supuesto, evidentemente. Sí, pero al final también lo dijimos aquí en Dando Caña, si hubiese sido rubio, sería rubio de. Ya. Y al final lo que hay. En fin, Ana Ullo, gracias por estas crónicas de Manicomio de Francia. Nos vamos directos hasta Colombia con unos audios que están poniendo en entredicho a Gustavo Petro. Son unas notas de voz atribuidas al que fuera embajador de Colombia en Caracas, que hablaría de la financiación irregular a través del narcotráfico para la campaña electoral de Petro. Gustavo Petro no ha estado exento de polémicas. Desde sus declaraciones con Bukele, las acusaciones sobre la financiación de su campaña electoral, ser un exguerrillero de una banda terrorista, ahora el medio de comunicación colombiano Semana ha publicado unos supuestos audios en los que el exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza al gobierno de Petro con entregar información que pueda comprometer la estabilidad del mismo. Estos mensajes son dirigidos a la exjefa del gabinete del gobierno colombiano, Laura Sarabia. Estos audios surgen porque Benedetti se sentía humillado por el trato recibido. Les ayudó en la campaña electoral de 2022, pero no contaron con él. No, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos. Es más, por mí no ganan. Y ganan. Yo no sé. Además, yo lo que te voy a decir no es una amenaza. Mira, donde tú me puedes empujar y pateo a la hijueputa, y nos caemos todos, hijueputa. Al parecer, el papel de Benedetti fue conseguir votos y más tarde pedía un buen lugar dentro del gobierno, pero no fue así. Yo fui a todos los votos, hijueputa, en la costa. Todos, hijueputa, sin que pusieran un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Qué quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? Ante las exigencias que no se cumplían, el embajador afirmaba que si caía él, caerían todos juntos. No es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo de lado. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todos los putos de aquí. El Ministerio del Interior habría sido lo que supuestamente habrían pactado tras las elecciones, pero desde el gobierno no cumplieron. Tú fuiste la que pensaste en el Ministerio del Interior. No habría nadie mejor en el planeta Tierra. Nadie te ayudaría más que yo. Ahora, si me cansé eso, te busco una solución rápida que sea. Pues ya me estoy apuntando de verdad, Laura. Estos audios, de demostrarse su veracidad, pondrían en entredicho el gobierno de Petro, su propia persona y la financiación de la campaña electoral.
Gustavo Petro está denunciando que hay un intento de destitución después de la difusión de estos audios y lo que había comenzado en un primer momento como un caso de abuso de poder contra una niñera, pues ha desvelado toda esta supuesta trama de extorsiones, de acusaciones, de choques de Petro incluso con los medios de comunicación y lo que es más importante, cómo financia su propia campaña electoral. Fuster. Sí, bueno, hace un tiempo, cuando vino aquí Petro hace unas semanas, y le dimos el orden le dio Pedro Sánchez la orden del collar de Isabel la Católica, y el alcalde de Madrid le regaló las llaves de la ciudad. 24 horas después de hablar del yugo español. Exacto, sí, bueno, sabemos que es un hispanófobo al servicio del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, o sea, es lo que es y es un enemigo de España. Pero le hemos dado nuestras más altas condecoraciones porque somos así. Nosotros dijimos en ese momento en la Gaceta, no pasará mucho tiempo. Vamos a sentarnos a esperar, porque no pasará mucho tiempo antes de que este tipo se le puedan retirar todas esas condecoraciones en virtud de una sentencia firme por los delitos que estamos seguros que está cometiendo y va a cometer. Lo sabíamos. Ya ha salido, pero es que apenas unas semanas. Es 9 meses después de su elección de aquella manera. Tenemos son audios absolutamente verificados de Armando Benedetti, que es el conseguidor de Gustavo Petro, el embajador de Petro en Caracas, y es el que se jacta además de haber restablecido las relaciones entre Venezuela y Colombia. Entonces, sabíamos desde luego que algo turbio. Este tipo dice que ha conseguido 15.000 millones de pesos, que sería al cambio unos 3,2 millones de tal. Que es todo dinero, por supuesto, ilegal y que del extranjero además, con lo cual es más ilegal todavía, pero sobre todo lógicamente, si es el embajador de Venezuela y esos contactos, es un dinero que viene de Venezuela, del bolivarianismo. Del narcochavismo, y que todo ya sabemos cómo está al final la cabeza de la serpiente es Cuba, pero Venezuela es el que va. Fíjate, ese país arruinado tiene tal capacidad económica que es el que luego suministra y provee de fondos al resto de los países, y se ha visto. Hace una semana vimos la maniobra de intento de blanqueo de Nicolás de Maduro que llevó a cabo Lula da Silva, increíble, que hasta Felipe González tuvo que salir aquí en España. Es que Lula también sabe mucho de financiación ilegal. Claro, es que sabe mucho de financiación ilegal. Entonces, todo esto al final nos conduce a lo mismo. Esto es una red internacional centrada en el Foro de Sao Paulo, creada porque es una reunión internacional de la miseria, una reunión de dictadores y narcoterroristas, que creó una sucursal social que se llama Grupo de Puebla. Y al final todo esto en el Grupo de Puebla, por cierto, en el que está Zapatero y Irene Montero también. Irene Montero también está. Todo esto al final es una conexión. Todo al final unos se van alimentando a los otros para hacerse con el poder en Iberoamérica. Y no solo en Iberoamérica. Todo lo que han hecho ahí lo pueden hacer en cualquier otro país en el que estén presentes. Y en este caso me refiero a este de aquí. Por eso tenemos que estar muy vigilantes. Gustavo Petro sabemos quién es, sabemos que es un terrorista del M-19 que ha llegado de aquella manera al gobierno, a la presidencia de Colombia. Y en esos audios solamente quiero que los espectadores lean o busquen, porque hay una referencia muy clara a lo que, y cito textualmente, es el hijo de puta de Prisa. Traje al hijo de puta de Prisa. Y de Prisa no a toda velocidad, sino del grupo Prisa. Eso del grupo Prisa debería aclararlo. Sí. ¿Cuáles son sus vínculos con el conseguidor en Caracas del régimen de Petro y de su financiación ilegal? Sabemos. ¿Y quién tiene hijo de puta del Grupo Prisa? El hijo de puta del Grupo Prisa, supongo que se referirá al presidente del Grupo Prisa, sí, que es el que ha hecho una enorme campaña en 2022 comunicativa y periodística en Colombia en favor de Petro. Pero que, como sabes perfectamente, y lo hemos hablado también algunas veces aquí, tiene a través de Amber Capital, entraron en el grupo Indra, en la empresa Indra, empresa que tiene un contrato de 27.000 millones de pesos colombianos para crear el software ¿para qué? Para el escrutinio electoral. Sí. En Colombia. Electrónico. Pues todo eso, al final me dirán, no, son coincidencias. Bueno, nunca hay coincidencias. No, fenomenal. Habrá que explicarlas, pero que salga el Grupo Prisa a explicar por qué una empresa española tiene vínculos con el conseguidor de Petro en Caracas. Eso sí. Pues que lo explique y que lo explique rapidito.
porque podemos tener un problema gigantesco. ¿Quién se está haciendo eco de esta noticia? ¿Quién se está haciendo eco? Bueno, algún periódico, te digo, pero los del Grupo tampoco Prisa no. tanto. O sea, nosotros ya visteis lo que hicimos en el Congreso, lo desplantamos evidentemente porque Ya, un terrorista no ahí arrepentido fuisteis y a los un únicos, delincuente sí, de esta está claro. índole, pues nos levantamos y nos fuimos, lógicamente. Pero a mí estas informaciones no me sorprenden, porque yo creo que esto es evidente que es así, ¿no? Es un delincuente y todo lo que hay en torno a él es delincuencia y es, bueno, lo Es único como que allí por lo menos, lo que sí por lo menos es tienen Marina. una fiscalía medianamente decente que ya le plantó cara en su momento y eso por lo menos hace que pueda haber alguna esperanza. ¿Cómo ha acabado del fiscal? Sí, lo del ¿Cómo ha fiscal acabado del acabó fiscal? pues en que le ¿qué fue dijo, el le paró fiscal? los pies. El colombiano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Afuera, Ahí fuera, alargado. no sabías que le sí. plantó ¿Ah, cara. sí? Sí, pero sí, está afuera porque si no lo iban a... Yo no temía entendí por su que vida. se fuera, sino que se resistía. Pero fíjate una cosa que dices, tampoco. recordando aquel episodio en el que Vox tuvo la dignidad de largarse del Congreso para no estar, y que Feijóo hizo Aplaudió. aquella cosa tan increíble de levantarse a aplaudir a Petro. Pero la pasada semana no, hace 4 días José María Aznar dijo en un encuentro que él tenía la máxima confianza y las máximas esperanzas depositadas en los cambios legislativos que Petro iba a impulsar en Colombia. Es alucinante. Pero es que ayer la Cámara de Representantes colombiana paralizó la actividad legislativa, los cambios legislativos que quería impulsar Petro, porque dijo estamos ante un escándalo de tal magnitud que no podemos afrontar esto ahora mismo. Entonces, alguien tiene que dar unas explicaciones, digo, no solamente del Grupo Prisa, sino de verdad el Partido Popular, que tuvo en otros tiempos, hace muchos años, una influencia poderosa en Iberoamérica, hizo algo por la causa de la libertad, ahora mismo tiene un desnorte con el tema iberoamericano, que de verdad que se lo hagan mirar, porque es que nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño a los españoles y a nuestra idea de que somos ese puente de hermandad y ese gran conector entre Iberoamérica y Europa. Que se lo hagan mirar. No puede ser, no podemos levantarnos y aplaudir a un terrorista que llega a la presidencia de Colombia, como no podemos tampoco decir que tenemos grandes esperanzas puestas en cambios legislativos paralizados ahora mismo por corrupción. Fuster, tú que pilotas más todo este tipo de temas en Iberoamérica, ¿esto sería algo muchísimo peor que el conocido como Proceso 8000? Estaría a la altura del Proceso 8000, sin duda. El Proceso 8000 fue aquel escándalo, aquel proceso, mejor dicho, que llevó a Ernesto Samper, al presidente colombiano en los 80, ante la justicia, porque había audios que probaban, los narcocasetes se llamaban, que probaban que Pablo Escobar había financiado ilegalmente a su partido. Aquello al final acabó en nada, no es que acabara en nada, al final el Congreso dijo que Samper no era ni inocente ni culpable, que es una cosa increíble. Y hizo como una especie de prescripción, ¿no? Como que ha prescrito, esto ya no vamos a tocarlo más. Era evidente lo que había. Pero me alegra que me hagas esa pregunta. Yo creo que está cerca del proceso 8000 en cuanto a eso. En este caso, no, y ya te lo digo clarísimamente, no, esto es superior, porque es financiación ilegal del extranjero. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Sería tanto como que Marruecos, con dinero marroquí, estuviera intentando comprar votos de españoles. Valena, ¿cómo El ves? fiscal sigue ahí, lo estoy comprobando, y el fiscal sigue. Le retó y le dijo que... Dice, sí. No se va a ir el fiscal general de Colombia. Tienes narices, échame, pero no. Sigue ahí y además sigue denunciando cosas y por eso, bueno... ¿Se fue a Estados Unidos? ¿Volvió? En los países en los que la justicia no está intervenida, creo que pues hay no, si Valena me lo dice... Bueno, yo lo acabo de buscar y aquí sigue, y además sigue denunciando... Es que toda la gracia está en que se ponía y se aguantaba, mandaba a la familia fuera, pero aguantaba él. Sí, pero es que he recordado Alba ahora mismo el proceso 8000 y el tipo que más denunció el proceso 8000, aquel diputado, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, Blanco, no me acuerdo ahora mismo, a ese le mataron, le pegaron 2 tiros. Pero se lo cargó propio Escobar directamente. O alguien más. Quiere decir que en Colombia... En Colombia limpian bastante bien las cosas. Limpian muy bien las cosas. Enfrentarse al poder del narcotráfico tiene una consecuencia, que es morirte. Ser asesinado. Vale. Perdona, Valera. El 9 de mayo le instó, el fiscal general de Colombia reta a Petro a que le despida. Aquí estoy esperando mi destitución. A día de hoy no hay ninguna noticia. Esperamos ahora la destitución de Petro, es lo que esperamos. Ha hecho una comparación Petro que es interesantísima. Ha dicho esta mañana
o ayer por la noche, ha comparado su situación con el acoso que sufrió Pedro Castillo en Perú. Ojalá que acabe con el mismo, que el final sea igual. Pedro en prisión, como Pedro Castillo está en prisión. Qué panda de mangarranes. ¿Eso cómo ha acabado lo de Perú? Porque también se ha diluido al final. No, está igual aguantando con firmeza el gobierno pero que peruano. hubo un momento que tenía manifestaciones la mitad del país. Sí, bueno, hay un momento, sabemos todos aguantaron y bajó. Aguantaron y bajó. Lo que pasa es que sigue en ciertas regiones de Perú, todavía está en teoría hay unas elecciones que se están retrasando. Y que se retrasen más. ¿Así? Mejor. Digo, vamos a ver. Porque es que el gobierno es de aquella manera, ¿eh? Ya sabes que es la segunda de Petro es la que está al frente ahora mismo de Perú. Claro, el baluarte es un baluarte. Vamos a ver. Todo muy complejo en la iberesfera, pero eso hay que trabajar muchísimo más y no dedicarse a hacer chorradas y hacer declaraciones. ¿Y en Venezuela hay elecciones pronto? Bueno, venga, pero ¿hablamos de elecciones en serio? No, hay las primarias de la oposición. Pues eso, imagínate, ¿qué oposición? No queda oposición, está arrasada. Está arrasada, no queda nada. Queda Corina, queda su oposición. La oposición son 7 millones de venezolanos que están en el exilio. Esa es la oposición de verdad. 7 no sé si llega tanto. Sí, por ahí está la cosa. Me quedaría más en 3-4. Nos acercamos a la 1:30, nos tenemos que ir a la que es la última pausa de publicidad del día de hoy. Ya a la vuelta seguimos hablando de muchos más asuntos, así que nos vamos 2 minutos muy rápidos en los que ustedes pueden aprovechar para enviarnos un mensaje de texto con el que apoyar al Toro Televisión y denunciar este tipo de noticias que casi ningún otro medio español denuncia y saca en sus portadas en este martes, como por ejemplo es este asunto de Gustavo Petro, del que el Toro Televisión vamos a estar muy pendientes y vamos a seguir todos los días para ver cuáles son las próximas novedades o en qué queda finalmente. Además, estos días les estamos desvelando quiénes son sus 5 tertulianos favoritos, aquellos que ustedes mismos escogieron en el mes pasado enviando precisamente ese mensaje de texto. Todavía no sabemos el ganador, sabemos que no es Julia Ariza, que ha quedado en segunda posición, ni tampoco Juan Antonio de Castro, que ocupaba, no sé si me acuerdo, el tercero o el cuarto puesto. En los próximos días les iremos desvelando más nombres, según vayan pasando por aquí. Pero mientras tanto, si quieren que Julio Ariza sea el primero, que Malena Nevado sea su tertuliana favorita, Fuster o Francas, simplemente tienen que enviar un mensaje de texto con su nombre al 28088. Ese nombre al 28088. Así que aprovechen esta pausa. Enseguida estamos de vuelta. Estoy haciendo trampa. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 5 minutos de la 1:30 de la tarde y antes de seguir analizando y debatiendo sobre toda la actualidad que tenemos en este martes, tenemos aquí con nosotros y saludamos ya a Beatriz Sainz de Sube tu Invento y también a José Antonio Márquez Moreno, que es inventor. Muy buenas tardes a ambos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Bea, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en Sube tu Invento? Pues, y además, ¿qué nos traes hoy? Vale, pues Sube tu Invento es una plataforma para ayudar a los inventores o al que tenga una idea a todo el proceso que tiene que seguir desde su registro a su puesta en mercado. Qué mejor ejemplo que José Antonio, porque José Antonio nos contactó a nosotros, tenía solo la idea y ha pasado por todas las fases con nosotros. Le ha costado, nos ha costado. Y bueno, ahora pues os va a explicar un poco el resultado que ha salido. Estamos hablando de un invento que es para mover la comida en el microondas. A muchos nos ha pasado cuando vamos a calentar nuestro puré, muchas veces vemos que en el centro o cuando lo comemos se queda frío en el interior. Entonces, para solucionar todas esas complicaciones, aquí tenemos el invento. No solamente para puré, patata guisada, carne guisada, macarrones, tomate frito, que además la prueba de fuego fue con el tomate frito. Sí. Porque yo decía, pues el tomate frito es muy escandaloso, va a poner todo al microondas. Exacto. Y Matías decía, pruébalo, todo lo más que te puede pasar es que tengas que limpiar el microondas. Digo, pues mira, lo voy a probar. Y la sorpresa mía es que en 40 segundos coció, o sea, hirviendo todo el tomate y no salpicó absolutamente nada. Me sorprendió. Entonces, pues, he preparado callos, los he puesto aquí, he puesto todo tipo de comida, garbanzos, lentejas, arroz, todo. Y la verdad es que calienta en mucho menos tiempo, porque al removerlo lo va calentando, porque al moverlo lo va calentando por igual, y te comes hasta la última cucharada caliente, hasta las migas incluso. Sí, en serio. Te lo digo. Es decir, tardamos menos tiempo. Mucho menos tiempo. Y tenemos mayor calidad. Exactamente, tú terminas en una cosa que tienes que calentar, imagínate, 3 minutos, que las tienes que sacar, darle vuelta, volverla a meter, con el consiguiente riesgo de quemarte. La colocas aquí en menos de la mitad, un minuto y pico, lo tienes todo caliente. Pero yo, José Antonio, por ejemplo, que tengo una cocina pequeña, digo, ¿y dónde lo meto después? No hay problema, porque se puede desmontar. No, se monta una vez montado. Ajá. Se ha diseñado para que, a ver, en principio iba a ser desmontable,
Pero como el tema de calidad de productos, de plásticos y demás, al final hemos tenido que decidir que preferimos calidad, porque tú lo puedes dejar dentro del microondas. Luego dejamos dentro del microondas. Claro, tú esto lo puedes quitar si quieres, lo puedes desmontar. Ahora no te saldrá. Ahora me vas a dejar en ridículo. Cosas del directo. Bueno, déjalo, no pasa nada, se puede desmontar la pieza. Esta es la pieza, se puede desmontar perfectamente. Y entonces, esto lo puedes dejar dentro, no va a sufrir ninguna transformación, no se va a derretir ni se va a estropear. Lo dejamos dentro del microondas. ¿Y cómo nos viene? ¿Es de fácil montaje? Sí, ¿no? El montaje es muy fácil, vienen las piezas aquí desmontadas, las 4 patas y la paleta. Y van encajadas perfectamente en su base. Sí. Lo que me extraña es que no se quite esto ahora porque me va a dejar en ridículo en directo. José Antonio, ¿cómo ha sido toda la experiencia con Sube tu Invento? Cuéntanos un poco. Hemos tenido de todo, porque hemos pasado por muchas fases, muchos modelos, muchos registros, muchas historias, hasta que hemos llegado al diseño final. Que además ha sido un logro también de Matías, que decirlo, porque ha buscado materiales, empresas, fabricantes. Bueno, nos ha costado 2 años. 2 años de trabajo, pero de trabajo tela, importante. Y al final hemos llegado a tener un buen producto, un buen resultado, un buen material, que no se calienta ni siquiera, lo puedes poner en el microondas 6-7 minutos, lo puedes coger y está frío. No se calienta. Es decir, que ni siquiera nos quemaríamos ni nada. En absoluto. Ahí lo estábamos viendo, que no me había fijado yo en las imágenes que estábamos emitiendo en estos momentos, y se ve que es muy práctico porque simplemente se mete en el microondas, debajo pones tu tupper, tu plato de la comida que tengas y simplemente se ve perfectamente como, vamos, más fácil no puede ser, ¿eh? Te soluciona la vida, de hecho, porque muchas veces nos pasamos con el microondas, pues en vez de dejarlo 2 minutos lo voy a dejar 5 a ver si se me calienta bien o lo tenemos que remover. Pues con esto lo solucionamos. Aparte, estudiantes incluso que vienen con prisa para comer, pues mete su tupper con macarrones, con lo que sea. En 1 minuto, 1 minuto y pico, 2 minutos, todo lo más lo tiene ardiendo. Vean dónde nos hacemos con él, y además también hay ventajas si llaman los espectadores de parte del Toro Televisión. Sí, nos hacemos en la página web Sube tu Invento o en la tienda subetuinvento.com. Ahí lo veis, está ya a la venta. Y luego, si los que nos llamáis de parte del Toro Televisión, en cualquier tipo de servicio vais a tener un 5% de descuento. O sea que... Pues que llamen cuanto antes o se metan en la página. Y todo lo que queráis hacer. Lo que sí nos interesaría que algún empresario que lo vea y le interese, y de hecho le puedo garantizar que el producto funciona. Que esto viene muy bien para empresas que al final muchas veces, bueno, todos los trabajadores hoy en día comemos en la oficina, ya casi no existe eso de que te vas 2 horas a comer a casa, pues mira, una empresa muy grande con muchos empleados, pues lo tiene ahí en el microondas. Aparte que lo puedes dejar dentro, que no hay ningún problema, se puede quedar dentro. Pues José Antonio, Beatriz, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y enhorabuena, le deseamos lo mejor. Venga. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de la ley trans. Les hemos estado comentando desde hace meses que empezó a aprobarse esta normativa, como todas las lagunas y todos los fraudes que había en esa normativa. Ahora los estamos comenzando a ver. Veamos también el caso de una joven en Galicia que en Lugo le consideran hombre y en A Coruña mujer. Pese a llevar muy poco tiempo en vigor, lo cierto es que la ley trans ha abierto muchos debates y polémicas, algo que todavía no cesa. El pasado 3 de junio, el BOE recogía una instrucción con los pasos a seguir que debe hacer una persona cuyo objetivo sea cambiar de sexo. En él se abordan las garantías de los derechos de las personas LGTBI, donde se integran además a los intersexuales. Y es aquí donde emana una novedad. Los padres de recién nacidos intersexuales pueden solicitar que el sexo figure en blanco durante el plazo de 1 año. Si al inscribir el nacimiento el parte facultativo indicara la condición intersexual, los progenitores podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de 1 año. Transcurrido dicho plazo, será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por los progenitores. Una variación genética que, aunque no es muy común, puede ocurrir. Pero eso no es todo, porque 3 meses después, el Ministerio de Justicia ha recogido por primera vez la posibilidad de fraude de ley o abuso de derecho en los cambios de sexo. Insisten además en que será el funcionario el que deberá velar para que estas situaciones no se produzcan. Una ley que parece que ha sido bastante improvisada porque podría no tener los mismos criterios. Y es que conocemos el caso de Ana, una persona trans que vive en La Coruña, pero que luego continúa siendo Juan. Una ley más de este gobierno de coalición que, más que beneficiar, parece que hace el efecto contrario. Es otro invento, pero de otra empresa, no es Sube tu Invento, sino que esos Podemos inventamos.
Este es mucho peor, ¿eh? Sí, pero todavía no estamos viendo las consecuencias graves. Sí que es cierto que vamos conociéndolas poco a poco. Veíamos... Ahora vemos las tontas, porque que al final gane sí, pero un señor dentro de en vez unos de una años, señora con en esta una normativa vigente, veremos cómo... Hay un caso de una chica en Galicia, no sé si te acuerdas que lo comentamos aquí, que con 15 años le quitaron el útero, también los pechos, y ahora no hay marcha atrás. Claro, por eso digo que por ahí la comunicación se queda y la gente se escandaliza por el tema de decir, no, es que una nadadora, ha ganado. Bueno, eso es anecdótico comparado que una persona de una edad pequeñita que la están matando en vida. Te estén destrozando fisiológicamente y después te digan que te apañes. Esto por haberlo pedido. Y que además no puede actuar ni padres, ni médicos, ni nadie puede actuar en contra de una decisión que todas las decisiones de la gente de 10, 14, 15 años, hombre, no todas son erróneas, pero las importantes casi siempre. ¿Por qué no? ¿Que no todas son erróneas? Joder. Hombre, la mayoría sí, no tienes la madurez suficiente para tomar ese tipo de decisiones y eso está más claro que el agua. O sea, es que eso no es algo que se pueda debatir. Habrá muchas cosas que un crío pues, pueda tener muy claras, pero una decisión de esta envergadura pues no es coherente. Que ni los padres la tendrían clara, seguramente. Ni siquiera los padres, efectivamente. Y el tema del fraude de ley o del abuso de derechos, pues efectivamente es algo que bueno, pues tiene sus perjuicios, que son mayores o menores, pero el tema del cambio de sexo es algo que es para toda la vida, que le destroza la vida a los niños, que lo estamos viendo en otros países. Nosotros lo advertimos desde el minuto 1, todo, el fraude de ley, el abuso de derechos y las consecuencias para las personas que se sometían a estas operaciones y a estos tratamientos, y como siempre pues no se nos escuchó una más a derogar en la lista de todas las que habrá que derogar cuando por fin este gobierno salga de las instituciones de la Moncloa, Sánchez y en fin. ¿Y qué más va a dar si que salga Pedro Sánchez? Si tenemos unas leyes trans en las comunidades autónomas que son bueno, pues habrá que cambiarlo, no se puede ser tan negativo, habrá que tener un poquito de esperanza y ver que Vox está para eso, ¿no? Vamos a ver precisamente cuáles entiendo lo que quieres decir. Podrían ser derogadas, pero antes, Alberto Núñez Feijóo esta misma mañana negando que fuese a tener más de un cara a cara con Pedro Sánchez. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Y espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí deje, por favor, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde. En esta misma entrevista con Alsina, Alberto Núñez Feijóo era preguntado por todas las leyes que tocaría o derogaría si la derecha llega a la Moncloa. Se compromete a derogar la ley de memoria democrática para evitar a Bildu. Se compromete a revisar y ajustar, que no es lo mismo que derogar, revisar y ajustar la ley de la eutanasia. Dice que lo tendrán que ver y en su caso ajustar. Evita en todo momento decir si se va a tratar de una derogación en su totalidad o una modificación parcial de la actual ley. Lo que sí dice es que el Gobierno en ese caso tendría que reunirse con las comisiones de bioética y demás expertos para pronunciarse al respecto. Sobre la ley trans, dice que la va a derogar. Veremos también en los próximos meses, cuando ya se constituya la Asamblea, si en la Comunidad de Madrid ocurre lo mismo. Modificaciones de la reforma laboral, dice, con consenso. Y el Ministerio de Igualdad dice que no va a existir. Al igual que tampoco entienden la existencia del Ministerio de Seguridad Social fuera del Ministerio de Trabajo o los ministerios de Universidades de Cultura y Educación. Dice que todo ello merece una consolidación. Nosotros hemos querido hacer un breve repaso por todas esas leyes que debería tocar la derecha, con la fórmula que sea si consigue sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Si el 23 de julio decimos adiós a Pedro Sánchez, también le diremos adiós a muchas de sus leyes. Del amplio elenco de normas polémicas aprobadas durante esta legislatura, hay algunas que han adquirido mayor popularidad. Ley de solo sí es sí. Una ley de las más polémicas, la ley de Irene Montero, es símbolo de puerta abierta para violadores y pederastas. Causa el suficiente daño como para acabar con ella y favorecer al delincuente. Más de 1000 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de sus penas por esta ley.
Ley de bienestar animal. Una ley que destaca por su falta de criterio científico y sesgo ideológico. Salvo con las entidades animalistas, el Ministerio de Belarra evitó el diálogo con las partes implicadas. En ella se habla de colonias felinas, de perras preñadas, del fin a la caza y de que dar una patada a tu perro sale más caro que agredir a una mujer. No hay por dónde cogerla. Ley de memoria democrática. Una ley, por cierto, aprobada con el apoyo de Bildu y, sin embargo, a ellos, a ETA, no les afecta esa memoria democrática, pues sus actos y homenajes pueden seguir celebrándose. El Valle de Cuelgamuros, convertido en cementerio civil, la eliminación de títulos nobiliarios como el Ducado de Primo de Rivera o el de Mola, o la ampliación de la eliminación de símbolos o escudos de nuestro callejero. Ley trans. Esta norma recoge que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de consentimiento de los padres ni de evaluación psicológica. Los menores de 12 pueden cambiar su nombre en el DNI y cualquier persona trans tiene garantizado el acceso a la reproducción asistida. Sin palabras. Ley del aborto. Se recuperó la ley de Zapatero, donde las mujeres de entre 16 y 17 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso paterno. También la píldora del día después es gratuita en centros de salud públicos. Ley de vivienda. Otra ley simbólica de este gobierno, la de vivienda, un chollo para la ocupación. Además establece un límite a los precios del alquiler, define la figura del gran tenedor de vivienda, a aquel que posea 5 inmuebles, y establece también condiciones de risa para poder llevar a cabo desahucios y desalojos. Ley laboral. Una farsa. 1 año y medio después de la contrarreforma, el balance de los cambios introducidos no apunta a una reducción de la temporalidad como presume Yolanda Díaz. El paro solo bajó en 250.000 personas. Lo que ha conseguido fomentar, sin embargo, es el pluriempleo. Eso sí, comienza la cuenta atrás para ese 23J que hará despedirnos de estas leyes y de otras muchas. Pues ya lo ven, la reforma laboral, la ley de vivienda, la ley de bienestar animal, la ley de memoria, la ley del solo sí es sí, la ley trans y también esa ley del aborto de Irene Montero, que no sé si ha quedado del todo claro, pero esa ley que ha impulsado Irene Montero y que justo salía aprobada antes de que el Constitucional se pronunciara a favor de la ley del aborto de Zapatero. No sé si queréis añadir alguna cosa. No, Hombre, pues... pero de la de vivienda, bienestar animal y sí, Rajoy, Feijóo, ¿no ha dicho nada? No. ¿Y del Consejo General del Poder Judicial no ha dicho nada? ¿Y del Tribunal Constitucional no ha dicho nada? Ley. No, ya, de reformarlo, de hacer que los que de dejar de intervenirlo o dejar de meter las manos en la justicia. Tampoco no sé dice si ha nada. sido exhaustivo, simplemente. Claro, pero es que, habría que ver la letra pequeña de la entrevista. La ley de bienestar animal la más me importante, parece... no sé si está, la ley de educación. Por ejemplo. La ley CELA decae con la convocatoria de elecciones anticipadas. Decae. Vale, pero hay que... Decae, que no entraría en vigor, no entra en vigor si llegase otro gobierno. Claro, claro. No, ahora mismo no entraría en vigor sí o sí. ¿Cómo no va a entrar en vigor si está aprobada? Otra cosa es que no entraron los plazos. Claro, pues eso te digo, ahora mismo está en el aire. Tendría que pararlo alguien, si no lo paras, una ley pero aprobada si entra en vigor, si no haces nada, entra en vigor. O sea que, porque esta ley no es que falte el Senado, no, es que pasó por el Congreso, pasó por el Senado y va a misa. Es que está diciendo Albas que decaen sus efectos hasta que lo que decae es que tiene que haber en algunas cosas tiene que haber unos acuerdos. Claro, porque tiene una implementación en las comunidades autónomas todavía no la ha habido. Ya por eso no, hay que derogar. Pero hay que derogar esta ley de educación y hay que derogar todas las leyes, se entiende, de educación que ha habido en la historia de la democracia española, porque solamente han servido para empobrecer nuestro panorama educativo. Ya está. Entonces, no tengo ninguna duda. No es derogar el sanchismo. El sanchismo sí hay que derogarlo, es decir, todas las leyes ideológicas de la izquierda que nos han metido. Por cierto, la ley del menor estaba metida. No, pero fíjate. Es otra que hay que derogar inmediatamente, porque eso de crear, de hacer que sea autoridad cualquier trabajador de una comunidad autónoma o de tal, no puede tener esa presunción de veracidad. Eso también en las autonomías también está... Por eso hay que acabar con muchísimas cosas. Que no solamente es derogar el sanchismo, no es derogar las políticas de izquierda en el gobierno de la nación, es quitar esas políticas de izquierda. El sanchismo es la perfección del zapaterismo. Y el zapaterismo malvado ese que nos trajo en el 2004. Y el zapaterismo coge lo peor del felipismo, lo peor. Entonces, es que es una corriente, es mucho lo que hay que hacer y mucho lo que hay que trabajar. Y en todo ese trayecto hay un punto en el que también está el Partido Popular, que es el rajoyismo,
que es el no voy a hacer absolutamente nada. Y eso también hay que derogarlo, y lo tiene que derogar precisamente el Partido Popular. El segundo Rajoy. Es la Agenda 2030. Claro, pero claro, eso... de 2015 de Rajoy, efectivamente. Pero esto a mí me parece vergonzoso que diga que va a derogar memoria histórica, revisar y ajustar la eutanasia, como revisó y ajustó el aborto. Que no va a existir el Ministerio de Igualdad, pero sí se ha propuesto en el Congreso eliminar el Ministerio de Igualdad y han votado en contra. Y luego la de la ley trans, pero la ley trans la tienen en Madrid. No, la tienen en Galicia. La tienen en Galicia. La primera fue la de Galicia y la tienen todo lo demás, y lo que yo decía antes, no es una ley, pero no van a hacer... tienen ley trans, menos Castilla y León y otra más que no recuerdo. Entonces, solo había 2 comunidades autónomas que no tenían normativa. Pero es muy importante que diga eso, o sea, es muy claro para que la gente cuando va a votar que sepa lo que el PP va a derogar, lo que va a modificar, y que no tiene ninguna intención de dejar de meter las manos en la justicia, exactamente igual que el PSOE. Nosotros, en cambio, tenemos, lo hemos dicho 1000 veces, claro, la ley del aborto fuera, la ley de violencia de género fuera, la ley de memoria democrática, por supuesto, la eutanasia fuera, la ley CELA, la ley de cambio climático, que eso es una burrada, que no, bueno, son todas una burrada, pero esta es la que nos está empobreciendo en un momento muy delicado. La ley de solo sí es sí, la ley Rhodes, que es la que tú decías, de los niños. Bueno, esta no se ha llegado a poner en pie, la ley de seguridad ciudadana no les ha dado tiempo, menos mal, porque si no... No, al final, que estaba muy limitado. Si no, cuidado la que se nos venía encima. Ahí se pegaron muchísimo con Podemos. La ley Riders, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto hay que hacerlo, es que eso hay que hacerlo. La ley trans, todo esto es que lo hemos dicho en tribuna, cada vez que hemos hablado y hemos fijado posición, hemos dicho la derogaremos. La reforma laboral, la ley de bienestar animal, nosotros hemos sido valientes y hemos estado diciendo todo lo que vamos a... ¿Dónde vamos a llevar? Es decir, la derogación es esencial, es evidente, pero ¿hasta dónde la llevamos? Eso es a mí lo que me preocupa, porque estos no son los últimos 5 años, esto es muchísimo tiempo para atrás. Y luego tenemos otro problema, que es que Feijóo, y Sánchez y Feijóo están de acuerdo en lo que acaba de decir, Agenda 2030. Y a mí lo que me preocupa es que mañana podamos tener centrales nucleares. Mañana podemos tener una soberanía energética que nos lleve a mejorar la vida de los españoles. Mañana podemos defender de una puñetera vez el campo y la agricultura. Y de eso Feijóo y Sánchez no van a hablar, ni van a debatir, ni van a discutir. Entonces, ¿para qué nos sirve derogar el sanchismo cuando todo al final, esa Agenda 2030 nos lleva por otro lado? ¿Y cómo lo explicamos ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos para decir que comparten agenda? ¿Qué más hacemos? No. El problema es que hay muchos políticos del Partido Popular que no se han enterado todavía. Entonces ellos no lo transmiten. Por eso sigue habiendo muchos votantes del Partido Popular, pero es que no se dan cuenta de que el plan es exactamente el mismo. Pero ya no sabemos cómo explicarlos, ni nosotros desde Vox, ni vosotros desde esta casa. Por el que no se quiera enterar, pues que no se entere, pero es que no se puede decir más claro. Estas 4 cosas vamos a derogar. ¿No? Oiga, ¿y el resto? ¿Y el resto? Bueno, pues ahí lo tienen una vez más y todavía habrá gente que no lo quiera ver. Y ya está, pues ahí lo tenemos. Es el Partido Popular que comparte agenda con el Partido Socialista, con Podemos y con todos los demás. Y es lo que hay. Noticia de última hora que acabamos de conocer. Incendio en la izquierda en esas negociaciones para conformar alianzas. Ada Colau hace apenas unos minutos ha acusado a Podemos de estar negociando una coalición con Esquerra al mismo tiempo que habla con Sumar de Yolanda Díaz. Eso sí, la dirección de Esquerra lo estaría negando en estos momentos, pero las palabras de Ada Colau están ahí diciendo que esa propia dirección estatal de Podemos la que ha trasladado a Colau y los suyos, que están negociando con los republicanos para presentarse en coalición. Bueno, quedan 4 días para conocer cómo serán los matrimonios de conveniencia de cara a las próximas elecciones. Que se creía que Pablo Iglesias se iba a estar quieto. No conocen al elemento. El evento es astuto. Lo que no está claro es lo que quiere. Sí, la desconstrucción de España y volverla a montar de otra manera. Me refiero en ese ámbito, en el ámbito de los pactillos y todo. Lo que quiere en el fondo sí sé lo que es, pero lo que quiere ahora mismo yo no lo tengo claro. Entrar, que se reconozcan sus puestos de liderazgo y a partir de ahí trabajar para la destrucción de Yolanda Díaz y de todos los demás. Estamos terminando el debate como lo empezamos, hablando de Podemos y de Sumar, ¿verdad? Y ahora hablamos de Pablo y no estamos hablando de qué es lo que quiere cada uno. O sea, no se está poniendo encima de la mesa cuál es el plan de gobierno.
Se está poniendo encima de la mesa cuáles son los puestos. O sea, ¿quién le da un empujón a quién para ponerse él? Pero no se está hablando de proyectos. No se está hablando de proyectos, no se está hablando de devolverle los sueños a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que devolverle los sueños que le han robado este gobierno social comunista a los españoles. El sueño, para que puedan, los sueños sus ilusiones. Dormir, sus ilusiones. Yo con dormir me valdría. Estamos en un momento muy delicado y ya la gente no tiene muchos derechos que son unas idioteces y lo que no tenemos es derecho a soñar porque no vemos futuro claro. Y de eso no se está hablando. Se está hablando de a ver quién empuja a quién para colocarse él y es una verdadera vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Es de izquierda clásica, Valera, tampoco nos tenemos que... La izquierda clásica siempre ha sido así. Siempre ha sido así, el puesto de cargo y la puñalada por estar. Las purgas, luego vienen las purgas, lo sabemos. A nadie le llama la atención que no se esté preguntando, bueno, ¿qué propone Más País? ¿Qué propone Sumar? ¿Qué propone Podemos? ¿Qué propone? No. Hombre, yo la escuché a Yolanda durante una hora y pico en la moción de censura presentada por Vox contra Mames y me enteré muy bien de no sé exactamente qué quería para España. Pero porque me quedé dormido. ¡Qué horror! ¡Qué peñazo! Eternamente pues Yolanda. En catalán se diría flors y violas. Ah, mira. O sea, pero es que no tienen fondo. Flautas y violines. Flores y música y violas podrían ser unos... Yo me quedé, como decíamos en Valencia, esclafat. Ya, pero eso es como te quedaste tú. Yo digo lo que prometía ella. Que podría hacer otra pregunta. A mí me gustaría que se estuviera hablando de cómo se le va a devolver la soberanía energética a España, la alimentaria y, ojo, una de la que no hemos hablado, pero es muy importante, la sanitaria. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, el problema que tenemos de futuro en la sanidad española... Efectivamente. Aquí de lo que hay que hablar es de soberanía y no hay nadie con un plan de soberanía energética alimentaria y sanitaria. Ojo, que eso tiene mucho que ver. Nos quedan menos de 3 minutos, perdón, pero me quiero ir hasta Ucrania, lo que ha pasado esta mañana, esa presa que vuelve a estar en el punto de mira después de esa destrucción que ha pasado esta mañana, donde Ucrania y Moscú se están acusando mutuamente. Hay que recordar que esta presa está en un punto que pertenece a Rusia. Se está pidiendo a todos los pueblos que hay alrededor, que serían como unos 80 pueblos, que comiencen a abandonar la zona ante posibles inundaciones. Esto es lo que está pasando en Ucrania en estos momentos. Zelensky ya ha convocado de urgencia a su núcleo más cercano y ha emitido esta reacción. No sé si podemos ver cuál ha sido esa primera reacción de Zelensky que hemos conocido esta mañana después de conocer cómo esta presa situada cerca de Jersón puede provocar una inundación catastrófica en la zona. Dice terroristas rusos, la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica solo confirma para el mundo entero que deben ser expulsados de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se les debe dejar ni un solo metro, porque utilizan cada metro para el terror. Solo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad y esta victoria llegará. De momento parece que el fin del conflicto en Ucrania no parece estar cerca y además la otra noticia que conocíamos ayer de última hora, Mike Pence, que también se presenta contra Ron DeSantis y Donald Trump para presentarse como candidatos por el Partido Republicano. Como acabará uno de estos, tampoco hay problema, que hagan lo que quieran, quedará uno. Técnicamente es como si me presentara yo. O sea, nada tiene nada que hacer Mike Pence. Absolutamente nada contra una bestia como Ron DeSantis y otra bestia corrupta como Donald Trump. Se lo van a comer patitas de Mike Pence. Lo anuncia además de una forma muy similar a la que hizo Ron DeSantis, diciendo lo voy a anunciar y luego ya anuncio que lo anuncio. En fin, hasta aquí hemos llegado, por ahí no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos en este interesantísimo debate de Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el Telegram de Julio Ariza del Toro, esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajo. Mañana les espero aquí puntual, como siempre, a las 12 en Dando Caña.